Entonces, muy buenas y buenos días otra vez, quienes están viendo el video. Y vamos a empezar entonces a hablar de eficiencia, vamos a hablar de economía del bienestar y de cómo definimos bienestar en un mercado. ¿Okay? Entonces, varias preguntas iniciales, como siempre, que nos vamos a intentar responder hoy es cuáles son costos y beneficios de implementar una cierta política, como por ejemplo poner impuestos, alguna cuota, eh, aumentar el impuesto sobre la renta, cobrarle a esta gente y no cobrarle a esta otra, invertir en infraestructura, no sé, mucho tipo de políticas que uno puede analizar el bienestar. ¿Cuáles son los costos y beneficios de no estar en un mercado competitivo? ¿Okay? ¿Y por qué un mercado que no es competitivo no es tan eficiente como un mercado perfectamente competitivo? O sea, ¿a partir de qué método, a partir de qué parámetro vamos a definir que un mercado no competitivo es peor? ¿Okay? Vamos a definir para esto dos conceptos clave que son el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Okay? Y cómo se relacionan estas con sus respectivas curvas de demanda en el caso de los consumidores y de oferta en el caso de los productores. Y por último, ¿qué podemos hacer para mejorar la asignación de recursos si es que hay una? Y les hago un spoiler, si estamos en un mercado perfectamente competitivo, pues no hay nada que hacer. Si el gobierno mete mano en un mercado perfectamente competitivo, pues sale mal. Ahí sí, porque el mercado perfectamente competitivo es lo más eficiente posible, entonces en el momento en el que ustedes le meten mano, pues sale mal. ¿Okay? Ahora, ya sabemos, en la realidad los mercados normalmente no son competitivos, entonces ahí podemos hablar, echar carreta por 3 horas del debate del papel del Estado en la economía, pero bueno, depende del modelo que uno tenga, de las circunstancias. Voy a tomar un poquito de agua. Creo que no sé tomar agua, perdón. Me voy por el camino viejo. Ya. Ok, acaba la pausa publicitaria. Eh, ok, entonces, vamos a definir todos estos conceptos para determinar si un mercado es eficiente, si mejora el bienestar o qué es el bienestar en estos términos. Ay, perdón. ¿Saben que eso me pasa más de lo que uno esperaría a una persona normal, común? Tomo agua y no sé, me traba, me va mal. Empiezo a toser. Ok, perdón. Ok, entonces, primera nota al pie de página, recordar que la asignación de recursos se refiere a la solución, podríamos decir, a la solución del problema económico, qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. ¿Sí? Nada más, otra nota al pie de página, la economía del bienestar entonces va a estudiar esa asignación y cómo esa asignación afecta al bienestar económico. ¿Sí? Entonces vamos a hablar entonces ahora sí, pasemos a la carnita, pasemos a hablar de cómo definimos bienestar. Entonces vamos a definir bienestar en dos sentidos, bienestar para los consumidores y bienestar para los productores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el bienestar para los consumidores? Y aquí hago una pequeña pausa. Emanuel, tenés la mano levantada y no sé si era por la encuesta de lo del examen y no la bajaste o que tenías una Ah, pregunta. sí, profe, la dejé arriba. Ah, ok, Gracias ok, por todo bien. decirme. Pura vida. Eso pasa mucho. A veces preguntan y dejan la mano arriba y yo no sé si es que tienen otra cosa que decir. Y como no estamos en un aula y no les veo la cara, entonces no sé qué está pasando. Ok, entonces, eh, ok, vamos a definirla en dos sentidos. Entonces, primer sentido, ¿qué es bienestar para los consumidores? Entonces, para ello, vamos a derivar la curva de demanda y vamos a ver qué significa para luego pues, poder introducir qué es el bienestar. ¿Okay? Entonces, recordemos, porque esto ya lo habíamos visto, que, espérate, tengo un problema acá y es que no se ve esto. Dame un momento, voy a pasar la presentación no con el Adobe, sino con el Google como la tenía antes, porque no se está viendo la información del cuadro, lo cual me parece muy extraño, pero bueno, denme 10 segundos, ya se los pongo. Sí, ¿verdad? Qué raro. Bueno, ya se los comparto. Ya, listo. Ahí ven bien, todo bien, correcto, se compartió como era. Ahí está. Todo bien, sí. Todo bien, ya listo. Todos veámoslo acá porque al parecer el cuadro no se ve si yo lo abro con Adobe. Claro, bueno. Entonces, recordemos, porque esto sí lo hemos visto ya, que la curva de demanda tiene que ver con disposición a pagar, ¿verdad? O sea, hay gente que está dispuesta a pagar más por algo que otra. Y recordemos que en un resultado eficiente la gente que se lleva las cosas es la que más lo valora. Entonces,
resulta ser que estamos hablando, y voy a mover ok, un comprador de un bien. Vamos a hablar de que este bien es ¿qué? Libros. Bueno, pongámoslo así, bien genérico. Son libros. Ah, bueno, un iPod. Aquí dice que es un iPod. Bueno, es un iPod. Entonces, resulta ser que Antonio está dispuesto a pagar $250 por el iPod. ¿Ok? Si el iPod está por encima de ese precio, no lo compra. Si está por debajo de ese precio, lo compra. Eso, así definimos una disposición a pagar. Lo máximo que estamos dispuestos a pagar. Bastante intuitivo. Hay otra gente, Chelo y Floria y Juan, que tiene una disposición un poco menor. Chelo lo pagaría hasta por 175, Flora por 300 y Juan por 125. Entonces, eso hasta acá no hay ninguna ciencia, nada raro. Entonces, hay 4 personas, las 4 personas valoran el bien de una manera distinta. ¿Ok? Entonces, saquemos la curva de demanda con esto. Pero antes de eso, intuitivamente entendamos lo siguiente. Si el precio, sí, en un caso X, si el precio del iPod fuera de 200, ¿quién compra el iPod? Entonces, hagamos el ejercicio. Si el iPod cuesta 200, les pregunto, ¿Juan compra el iPod? Y la respuesta es, no, Juan no compra el iPod, porque el precio es 200 y su valoración del bien es de 125. Su valoración marginal, digamos, de ese iPod es 125. Gloria lo valora en 300. Ah, bueno, entonces si el precio es de 200, bueno, entonces si lo compra. Y perdón que tal vez los confundí, no es que estos tres tienen una valoración menor a Antonio, Gloria la tiene un poco más grande. Entonces, si el precio es 200, Floria lo compra. Claro, ¿y por qué lo compra? Porque la disposición a pagar es más alta. O sea, yo quiero pagar hasta 300, me cuesta 200. Ah, ve, perfecto. Ya, me lo compro, me lo llevo. Antonio también se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque el precio es justamente por lo mismo, porque el precio es de 200 y mi disposición como yo, Antonio, es mayor. Entonces, me sale bien, digamos. Si no, no es tan caro como para que no lo compre. Y Chelo no lo compra, porque otra vez, el precio es más alto que su disposición. ¿Okay? Entonces, si el precio es 200, la cantidad demandada es de 2 iPods. O sea, hay 2 personas que tienen una disposición a pagar por encima. ¿Ok? Ahora, ¿hay alguna pregunta con esta intuición? Que es muy importante para entender cómo funciona la demanda. De hecho, es la base fundamental de cómo funciona la demanda. Fundamental. ¿Ok? Entendiendo esto, pueden entender todo lo demás. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda de esta partecita? De por qué a un precio de 200, qué significa que lo compren estos dos manes y por qué lo compran estos dos. Les doy 10 segundos a ver si alguien tiene alguna duda. Porque, o sea, me interesa que entiendan la intuición porque de ahí para adelante va a ir sobre ruedas, si entienden esta parte. Sí. Ok, todo claro. Bueno, listo. Entonces ya saben que cualquier cosa me avisan, ¿verdad? Para eso estoy. Entonces, ya sabemos que a $200 lo van a comprar 2 personas porque tiene una disposición a pagar mayor. Eso es bastante intuitivo por lo demás. Entonces, vamos a derivar la curva de demanda. ¿Y qué significa derivar la curva de demanda? Bueno, vamos a ver a diferentes precios cuánta gente lo compra. Y dibujamos el grafiquito. Entonces, tenemos estas 3 personitas acá con esas 3 valoraciones. Entonces, vamos desde arriba. Si el precio es más de 300, a nadie le da la gana comprarse el iPod porque está muy caro. Si está entre 300, que es la valoración de Floria, y 250, que es la de Antonio, bueno, 251, un poquito arriba, solo lo compra Floria, porque solo Floria va a tener una disposición a pagar suficiente como para comprar ese iPod. Si baja de 250, bueno, ahí sí ya se nos mete Antonio en el camión, ¿verdad? Si baja de 175, lo compra igual Flor y Antonio y se nos mete Chelo. Y si baja de 125, se nos mete también Juan. ¿Ok? Entonces, en un precio entre 0 y $125 por la carambada, van a entrar los 4 al mercado. O sea, van a venir los 4 a hacer fila por el iPod, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que a más de 300 nadie le da la gana comprarlo. Entre 251 y 300 solo hay una persona, que ya sabemos es Toño. No, mentira, es Floria. Si está en este rango, estas 2 personas lo compran. Si está en este rango, estas 3. Y si está en este rango, estas 4. ¿Okay? Que es jugar con las diferentes disposiciones a pagar y a cada precio, quién tiene una disposición a pagar por arriba para ver qué compra. ¿Okay? Entonces, teniendo esta tablita, vamos a poder entonces dibujar esa demanda así. ¿Ok? Que es lo mismo que tenemos acá.
sea, por encima de 300, la cantidad demandada es de 0. A partir de 300 y hasta 250, la cantidad demandada es de 1. Luego hasta 175, la cantidad demandada es de 2. Hasta 125, la cantidad demandada es 3. Y a partir de ahí, los 4 se nos meten en el mercado, ¿verdad? Entonces es como una escalerita, que según el precio va bajando, pues se nos va metiendo más gente. ¿Ok? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguna duda con cómo dibujé yo este gráfico? Sí, estamos haciéndolo. Oye, Sí, Daniela. digamos, ahí esa Q está representando la cantidad demandada, no la Exacto. cantidad en general. No, la cantidad demandada. Exacto. Ah, O sea, esto no nos va a definir cuántos iPods se vendan al final, porque ¿qué nos falta? La oferta, ¿verdad? Entonces, ajá. Pero recordemos que la demanda es una relación, sí, eso es una relación entre el precio que tenga el bien y cuánta gente estaría dispuesta a comprarlo. Y esa es la demanda como tal. ¿Ok? Esa es la cantidad demandada como tal. ¿Ok? Y ya, y aquí la tenemos. Ya sabemos a diferentes precios cuánta gente querría comprar el precio y cuánta gente al final lo compraría. O sea, sabemos que si el precio es 0, los 4 lo van a comprar. Sabemos que si el precio es 215, 2 personas lo van a comprar. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, eh, nótese nomás como nota que hasta aquí, en esta esquinita representa la disposición a pagar de Floria, que son 300. Bueno, no esta esquinita, toda esta línea. Cada una de estas líneas representa el punto en el cual una persona más se nos mete en mercado porque ese precio es justamente su disposición a pagar. ¿Ok? Primero va Floria. Ok, aquí lo compra. Y bueno, no solo sabemos cuánta gente lo compra, sabemos quién lo compra. O sea, sabemos que acá lo compra Floria, sabemos que acá lo compra Floria y Antonio, sabemos que acá lo compra Chelo, sabemos que acá lo compra Juan y todo el resto. ¿Ok? Y cumple, ojo, cumple con la ley de la demanda, digamos. Entre más bajo sea el precio, más gente lo va a querer comprar porque le va a parecer atractivo a más personas. ¿Sí? Entonces, eh, esta es una curva entonces con 4 peldaños. Aquí no hay como mucho que decir. Bueno, entre más gente haya, obviamente más peldaños va a haber. El caso donde vemos una ecuación lineal es como cuando hay mucha gente, entonces técnicamente es continuo, ¿verdad? Y tenemos ahí la función, pero bueno, si tenemos uno a una las personas que están participando en ese mercado, pues claro, se va a ver como una escalerita, ¿ok? Que claro, se mueve hacia la derecha cada vez que el precio llega a la disposición a pagar de alguien de los que puede participar. ¿Ok? Entonces, ahora sí, definamos, les presento la definición que vamos a aplicar para decir si esta gente está satisfecha o no. O sea, el nivel, vamos a definir un nivel de bienestar para esta gente. Entonces, definamos el excedente del consumidor como el monto que se está dispuesto a pagar por algo menos el monto que efectivamente se paga. O sea, el excedente del consumidor es lo que yo estoy dispuesto a pagar por algo menos lo que pago. O sea, yo estoy dispuesto a pagar hasta $300 por el iPod. Sí, eso es lo máximo. Ojo, una disposición a pagar es como lo máximo que estoy dispuesto a pagar. Más de eso no, menos de eso sí. Pero el iPod no necesariamente está a $300. Por ejemplo, en el caso de Floria, digamos que el iPod está en $200. Entonces, Floria dice, yo como máximo hubiera pagado 300, es como lo máximo, ya ahí como que me succiona todo. Pero están 200. Ah, bueno, es como que me ganara $100, es como si me ganara $100. Entre más bajo el precio, más feliz sale ella, porque dice, ¡ah! Mira qué barato que salió. O sea, yo estaba dispuesta a pagar 300, me salió en 100. ¡Ah! O sea, es como $200 de diferencia. Está más feliz. Y bajo este esquema, la gente está más feliz entre más baratos de las cosas, claramente. Porque hay una diferencia mayor entre lo que subjetivamente piensan que vale el bien o piensan que lo que valoran ese bien, porque al final del cabo, al fin y al cabo, la disposición a pagar es la valoración que tiene por el bien. Entonces, le restamos a esa valoración máxima el precio que efectivamente pagamos y esa es una definición de excedente de bienestar. ¿Okay? Entonces, supongamos que el precio es de 260. Entonces, Floria dice, ay, mira, yo hubiera estado dispuesta a pagar $300 por esa vaina y me costó 260. Entonces, es como si me hubiera ganado $40. Estoy $40 como para ellas como muy entre comillas, porque técnicamente no es así, pero es como si ahorrara $40. Que no se puede ahorrar y consumir al mismo tiempo porque está comprando un iPod, no está guardando $40 debajo del colchón.
igual está consumiendo, pero le salió más barato. Entonces, como le salió más barato, entonces está más feliz. ¿Ok? Esa va a ser nuestra definición en los mercados de bienestar. Entonces, ¿cuándo va a estar más feliz Floria? Bueno, cuando el precio sea más bajo y haya una mayor diferencia entre su disposición a pagar y el precio que efectivamente paga. ¿Ok? ¿Qué pasa con el resto de la gente? Bueno, no tienen ningún excedente porque no lo compran. O sea, ni Antonio, ni Chelo, ni Juan tienen una disposición a pagar mayor a 200 o igual a $260. Entonces solo lo va a comprar Floria. Entonces a 260 esta otra gente no entra en el mercado. O sea, cero, no tiene nada que ver. Diego, decime. O sea, solo con que tengan un excedente significa que ya están satisfechos. Ok, no digamos, ok, no supongamos que hay un nivel de saciedad como más allá de $50 de excedente estamos bien y menos de ese excedente estamos mal. Solo definamos el nivel. O sea, entre más grande sea ese excedente, más satisfechos están. ¿Ok? Quiere decir eso, y bueno, está bien definir eso, o sea, quiere decir eso que si Floria tiene una disposición de 300 y paga 300, va a salir enojada y pateando todo de la tienda. No, no significa eso, simplemente significa que le sacaron todo el excedente, o sea, significa que pagó el bien justo lo que lo valora, entonces sale como empate. O sea, yo lo valoro 300, pero además tuve que pagar 300, salgo tablas. ¿Okay? ¿Significa eso que va a salir enojada? Bueno, dependerá de la personalidad de Flori. Si es explosiva, si es una persona calmada, si hay otras cosas en su vida que la están estresando, no sé. Pero, o sea, no es que hay un nivel a partir del cual uno dice estamos bien y otro a partir del cual decimos estamos mal. Solo el nivel. O sea, nos va a interesar acá el nivel de satisfacción. ¿Ok? Y el nivel es ese. O sea, es esa diferencia. Si es 300, perfecto. Si el excedente es cero, bueno, igual lo va a comprar. Entonces, ¿para qué nos va a servir ese nivel? Bueno, para comparar diferentes situaciones del mercado, cuánto bienestar generan a la población. ¿Okay? Luego eso lo vamos a ir construyendo poco a poco, pero sí, es eso, es como ver el nivel de satisfacción. Estamos definiendo en este punto únicamente el nivel de satisfacción y cómo lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, vean, ahora sí, eso me interesa mucho, 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 mucho. Véanlo gráficamente. Si el precio fuera 260, imagínense como una línea vertical. Sí, no como que hay una oferta con pendiente positiva, sino que simplemente el precio es 260. Entonces es una línea horizontal, perdón, dije vertical, una línea horizontal, perdón, muy temprano. Una línea horizontal en 260. Entonces, si el precio está acá, bueno, ¿cuál es la cantidad demandada? Uno, porque ya sabemos, Floria lo va a buscar. Ahora, ¿cómo se ve el excedente del consumidor gráficamente? Bueno, es el área de este rectangulito. O sea, ¿cuánto se demandó? Una unidad, que es la de Floria. ¿Y cuál es la diferencia? La altura de este rectángulo es la diferencia entre la disposición a pagar de Floria, que es 300, y el precio que pagó, 260. Entonces, ¿cuál es el área de esto? Esa diferencia, $40 multiplicado por cuánta gente lo compró. Bueno, una persona. Entonces, $40. Es lo mismo. Vean que es lo mismo que vimos ahorita, solo que gráficamente es el área y se los digo de una vez, el excedente al consumidor es el área que está entre el precio y la curva de demanda. ¿Okay? Ahorita vamos a ver qué pasa cuando el precio va bajando y hay más gente que se mete, pero es toda esa área. Así vamos a sacar el excedente total de los consumidores de esta economía. Emily, decime. ¿Qué pasaría si la línea estuviera voy, más Dale. como así, digamos? O sea, ¿cómo calculo yo el excedente? Bueno, ahí, digamos, y ahorita vamos a pasar a eso, pero igual lo puedo decir de una vez. Ah, ok, ok. Recordemos que en este caso hay dos personas que lo compran, ¿verdad? O sea, lo compra Floria y lo compraría en este caso Antonio, ¿verdad? Entonces, para Floria, el excedente es $300 menos este precio, que digamos que es 210. Entonces, para ella el excedente es de ¿cuánto? $90, ¿verdad? Y para Antonio, ¿cuál es el excedente? Bueno, para Antonio la disposición es de 250. ¿Y cuánto pagó? 210. ¿Cuál es la diferencia? 40. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente, ¿cuál es el área de los dos? Esta área es de 90, ¿sí? 1 por 90 y esta área es de 1 por 40.
Entonces, ¿cuál es el área de las dos, de estos dos rectangulitos? Bueno, 90 más 40 es igual a 130. Entonces, el excedente total de esta economía, bueno, de la economía no, de los consumidores de esta economía sería toda esta área negra, que sería Ah, 130. Simplemente sumar sí, sí. las excedentes de cada persona. ¿Ok? ¿Y los excedentes se van a medir por persona o el excedente total de la economía? No, el O sea, total. Siempre nos va a interesar el total. Aquí, como para explicarlo, estamos hablando del de cada persona, como para entender la intuición, pero al final, ustedes ven la curva y ustedes sacan el área, y ese va a ser el excedente total. Pero queremos entender la intuición, de dónde viene eso. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver también, o sea, ahorita hay otra filmina donde el precio baja más y tenemos un área un poco diferente. ¿Ok? Eh, ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O me queda alguna duda? Sí, parece que no. Cualquier cosa me decís, ¿verdad? Eh, ¿Qué está pasando? Espérense. Ya, listo. Perdón, es que tenía la vaina de dibujar. Ven acá, es lo mismo que yo estaba diciendo. Digamos que el precio es 220. Entonces lo compra Floria y lo compra Antonio. Entonces Floria, por su parte, tiene una disposición de 300, el precio es 220. Entonces, ¿cuánto es su excedente? 80. Para Antonio, su excedente es 250, lo pagan 220. ¿Cuál es su excedente? 30. ¿Cuál es el excedente del consumidor total? Bueno, el excedente de las dos personas sumado, claro que sí. Entonces es $110. ¿Ok? Ya es el excedente, eso es lo que estaba explicándole ahorita a Emily. Entonces, siempre el excedente del consumidor entonces va a ser esa área total que hay entre el precio y la curva de demanda. ¿Por qué? Porque la curva de demanda me representa justamente esas diferentes disposiciones a pagar. Entonces, esa diferencia multiplicada por la cantidad es lo que me va a decir, bueno, cuánta gente estuvo qué tan satisfecha, ¿verdad? Normalmente ustedes van a estar trabajando con curvas lineales, entonces simplemente es sacar el área de un triángulo. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, esto es como para entender la intuición de dónde sale eso. Bueno, es de ver la diferencia del precio con la disposición a pagar de cada persona y la sumamos. ¿Ok? Ok, otro ejemplo. Vean esta curva lineal y ahora abro el espacio de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda con esta forma de calcular los excedentes o qué significa o cómo se hizo? O sea, calcular esta área o lo que sea. Para pasar ahora sí a las curvas lineales, que el cálculo es un poco distinto. Más fácil, de hecho, pero un poco distinto. Yo sí tengo una pregunta, profe. Sí, sí. Dice de calcular el área, ¿verdad? El área. Pero ahí no se multiplicaría por 2. Aunque O hay sea, 2 sí, unidades en la parte. o sea, sí, pero, o sea, lo que hicimos fue partir, voy a dibujar otra vez. Lo que hicimos fue partir esta área en dos áreas chiquitas. O sea, 1 por 80 y 1 por 30. Y lo sumamos. Ah, ok, todo bien, todo bien. Porque, digamos, no es un rectángulo perfecto, ¿verdad? Es solo está partido. Entonces, por eso es que lo hacemos así. Ok, pero muchas gracias. Si las dos personas, ojo, si Antonio tuviera una disposición a pagar de 300, ahí sí, esto sería un rectángulo. Pues bien, pues base por altura y la base sería 2, ¿verdad? Hay dos personas que tienen una disposición de 300 y lo pagaron a 220, 80 por 260, ya, ahí sí, ¿ok? Pero bueno, entonces, si esto ya quedó claro, y no, la pregunta es perfectamente válida, solo que aquí abajo lo partimos en dos. Entonces, ¿qué pasa cuando la demanda es lineal? ¿Verdad? Tenemos una ecuación. Resulta ser que funciona exactamente igual, solo que ya no lo vemos como una escalerita. ¿Okay? Lo vemos como una línea. ¿Okay? Entonces, recuerden, funciona igual. Hay gente que está aquí arriba dispuesta a pagar $60 por el bien, hay gente que está dispuesta a pagar 50, hay gente que está dispuesta a pagar 30 y así vamos, ¿verdad? Hay unidades por las cuales la gente valora más, hay unidades que la gente valora menos, bueno, ya eso lo sabemos. Entonces, cosas que saber en esta curva, bueno, que en el precio de 50 hay una persona que está dispuesta a pagar la unidad número 5,000 por $50. Eso es lo que significa. Hay alguien en el mundo
que quiere comprar esta unidad número 5000 a un precio de 50. ¿Por qué no la unidad 4000? Bueno, porque es que la unidad 4000 ya la quería alguien a un precio más alto. Entonces los ponemos como en filita de orden, una filita ordenada de quiénes están dispuestos más a pagar y quiénes menos. Y ahí como que les vamos dando una ficha, es como si le diéramos una ficha. Este es el número 5000 porque su disposición a pagar es la número 5000. ¿Ok? Emily, decime. La primera la hicimos como por rangos, o cómo fue que, o sea, porque Sí, era... sí, sí, sí. O sea, es una escalera justamente por eso, porque porque, digamos, tenemos solo 4 personas. Entonces, cuando el precio es más de 300, por eso esta línea es vertical, porque nadie lo compra. Entre la disposición de Floria y de Antonio, la escalera se nos mueve un poquito a la derecha, una unidad, porque Floria lo compra. Cuando bajamos de la disposición a pagar de Antonio, lo compra Floria y lo compra Antonio. Cuando bajamos de la disposición a pagar del otro, son 3 y luego son 4. Entonces, por eso es una escalera. ¿Ok? Ah, ok, y en el otro lo hacemos más puntual, como en Eso, la... esa es una curva, o sea, no les van a decir acá hay 700.000 personas con estas disposiciones, no, simplemente la ecuación es precio es igual a, no sé, 100 menos cantidad, no sé, entonces es una función ya matemática más sencilla, digamos, lineal, y ustedes la dibujan, y la interpretación es la misma, solo que aquí hay mucha más gente, entonces no se ve como una escalerita, sino que es solo una línea, ¿ok? Que representa lo mismo, o sea, al final representa lo mismo. Y eso es lo que trataba de explicar ahorita, digamos, la persona que tiene una disposición a pagar de 50, bueno, esa persona está dispuesta a comprar la unidad número 5000 del mercado por ese precio. ¿Ok? Entonces así ordenamos igual que arriba, igual que acá ordenamos Flori, Antonio, de más a menos, aquí ordenamos a la gente también de más a menos en disposición a pagar, para mostrar esa pendiente negativa, que entre menos el precio, más gente lo va a comprar. Daniela, decime. Profe, una pregunta, digamos, ahí, ¿por qué al comprador se le dice comprador marginal? Porque es el comprador de esa unidad, el comprador adicional. Es decir, hay 4.999 personas antes que tienen una disposición a pagar mayor y ese comprador adicional, el número 5000, compra Ujú. esa unidad en $50. Ok. ¿Ok? Y esa es la interpretación. ¿Ok? Entonces, resulta ser que si el precio es 30, vean esta línea horizontal acá, resulta ser que si el precio es 30, esta persona que compra la unidad número 5000, el comprador marginal de la unidad número 5000, que tiene una disposición a pagar de 50, bueno, lo compra en 30, está dispuesto a pagar 50, ¿y cuánto es el excedente? Pues 20. Entonces, esa unidad, o sea, es una unidad, ¿verdad? Esa una unidad tuvo una disposición a pagar de 50 y pagó 30. Entonces, la diferencia entre lo que pagó y la disposición era de $20, ¿verdad? Y el área de esa zona, digamos, para esa persona del excedente, gráficamente hablando, es es la base, una unidad, multiplicada por el excedente, que es 20. 1 por 20 es 20. O sea, simplemente es igual, la intuición es la misma. Tenemos que sumar los excedentes de todas las unidades vendidas. ¿Sí? Para todas las personas que compraron este bien, bueno, ¿cuál fue el excedente de fulano, de mengano, de tasutano, y subamos a lo largo de la curva. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver un poco más claro eh, cómo se saca para todo el mundo, que es mucho más fácil que con la escalera, no hay que ir sumando uno a uno, simplemente se saca el área, como aquí es un triángulo, ¿verdad? O sea, es este precio que llega hasta acá, hasta la unidad 1500, y esta es la altura, entonces base por altura entre 2 y ya eso les da el excedente. ¿Okay? De hecho, es bastante más fácil, ¿ves? Acá. O sea, si el precio de este mercado fuera 30, bueno, y aquí hago la pausa también. Emily, tenés la mano levantada, no sé si es que ibas a decir algo más o que se te quedó levantada. No, perdón, se me quedó levantada, ya la bajo. Ok, todavía no pasa nada. Entonces, esta la cantidad, ok, él la demanda la cantidad demandada. Supongamos que el precio es 30, entonces, ajá, línea horizontal, al precio de 30, y vamos a ver cómo funciona el discurso. Al precio de 30, eh, hay 1.500 unidades que se van a vender. ¿Por qué? Porque digamos que hay 1.500 personas cuya disposición a pagar por este bien, estos zapatos en este caso, es igual o mayor a 30. Es decir, la persona que tiene una disposición a pagar de 60, obvio, lo compra. ¿Por qué?
dispuesta a pagar 60, pero el precio es 30. Entonces, feliz. Y el excedente de esa persona es de 30, ¿verdad? Hay gente que está dispuesta a pagar 50. Bueno, igual lo compra también. Y la diferencia, su excedente es 20. Hay gente que está dispuesta a pagar 40, lo pagan 30 y el excedente es 10. Hay gente, la última persona, resulta ser que la última persona que consiguió este bien, lo consumía en 30. Lo estaba dispuesto a pagar en 30 y le cobraron 30. Entonces el excedente es 0. Entonces este punto de acá. ¿Okay? Hay una persona ahí al final, el consumidor marginal número 1500, que va a salir sin excedente. ¿Va a salir enojado? No, no necesariamente. Pero decimos que su excedente es 0, sale tablas. ¿Okay? Ya se estará enojado, feliz, ya dependerá de él o de ella. Entonces, ¿cómo sacamos el excedente del consumidor en un caso en el que sí, hay tantísima gente? Bueno, es mucho más sencillo que en la escalera que vimos antes. Sacamos el área. O sea, el precio es de 30. Entonces, sacamos el área de este triángulo azul, que es la base, o sea, 1500 personas lo compraron. Entonces, esa es la base. ¿Cuál es la altura? Bueno, 60 menos 30, es 30 la altura de este triángulo. Multiplicamos 30 por 15, ¿okay? Eso me da 450. Y lo dividimos entre 2, porque ese es el área de un triángulo, base por altura entre 2. Y aquí está la fórmula por aquello. La mitad de la base por la altura. Eso nos da 225. Ok, entonces, ¿cómo se interpreta esto? El excedente total de todas y todos los consumidores de este mercado es de $225. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque ese es el área de este triángulo. ¿Y cómo se interpreta eso? Bueno, hay alguien que lo compró en 30 y su disposición era 60, entonces hubo alguien que tuvo una disposición de 30, un excedente de 30, u otra persona que tuvo un excedente de 29, u otra persona que tuvo un excedente de 28, u otra persona que tuvo un excedente de 20, otro de 10, otra persona de 0, y sumamos todos esos, y al final nos da 225. Solo que ahorita matemáticamente es mucho más sencillo, porque tenemos el triángulo, ¿verdad? Y es más fácil de calcular que la escalera, donde hay que ir sumando uno a uno. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué podemos decir? Que el excedente total de esta economía, o sea, para los consumidores, porque luego vamos a ver por la oferta, que funciona igual, pero al revés. Resulta ser que el excedente de esta economía, de estos consumidores, el excedente total de esos consumidores es de 200.000. ¿Ok? Y ese es el nivel. Luego comparamos con otras situaciones, pero el nivel en este caso es de 200.000. Y ese es el precio. ¿Ok? Profe, ahí no sería de 22.500. Bueno, sí, o sea, ajá, sí, debería 22.500, porque si esto de acá no es 15, sino 1.500, entonces, ajá, lo multiplican por 100, sería 22.500, sí, pero bueno, 225 miles de dólares, no, 22,5 miles de dólares, ajá, ahí, perdón, o 225 cientos de dólares, podríamos decir también, pero ¿Cómo? O sí, o sea, sea, 150.000 o ¿cómo fue el ejemplo? Perdón. no, es que, o sea, estábamos diciendo que aquí o sea, si se venden 15 zapatos y estas son las disposiciones tal, entonces el área es 30 por 15 sobre 2, que es 225. Pero Ajá. yo en el ejemplo, y eso es cierto, yo estaba hablando de que esto era 1.500, o sea, estábamos multiplicando esto por 100. Entonces al final el resultado habría que multiplicarlo por 100 también, o sea, eso también, eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, Ah, diríamos que son 22.500, pero el cálculo es el mismo, solo depende de qué digamos acá. ¿Ok? Pero igual, o sea, el del triángulo sigue siendo lo mismo y para simplicidad, digamos que no son 1.500, digamos que simplemente son 15 zapatos, 5 zapatos, 10 zapatos, 15 zapatos. En ese caso sería 225 sin más. ¿Ok? Ese es el tema. Entonces, vamos bien con el cálculo del excedente en este caso. Ya pasamos por la intuición, ahorita con el cálculo vamos bien. Sí. Ok, vamos bien, chévere. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, y eso es lo que hacemos. Entonces, comparar esos niveles de satisfacción entre diferentes situaciones. Entonces, primero, ¿qué pasa si el precio, que era 30, esta es la situación inicial, ese es el precio es 30, se venden 15 zapatos, el excedente es de 225, bueno, ¿qué pasa si el precio sube a 40? Bueno, obviamente hay gente aquí que ya no va a comprar el bien. Hay gente que ya dice, no, es que 40 ya es muy caro.
Entonces ya no lo voy a comprar. Entonces, ¿cuántos zapatos se venden? Ya no se venderían 15, se venderían solo 10, porque hay 5 personas y ven acá, la línea está por debajo del precio. O sea, su disposición a pagar está por debajo del precio. Entonces, resulta ser que esta gente ya no lo va a comprar y hay dos efectos que van a reducir el excedente en este caso. Primero, que hay menos gente que lo compra y que por lo tanto no va a tener ningún excedente. Y segundo efecto es que la gente que sí lo compra, o sea, estas 10 personas, lo compran más caro. Entonces el excedente de estas personas que sí lo compran, aunque el precio sea más caro, pues es menor. Porque la persona que está dispuesta a pagar 60 y antes pagaba 30, tenía un excedente de 30, pero ahora como el precio es 40, pues ahora el excedente es de 20. Entonces van a estar menos satisfechos, ¿verdad? ¿Cuál es el nuevo excedente? Bueno, la base ahora es de 10, ya no es de 15. La base es de 10. ¿Cuál es la altura de este triángulo? 60 menos 40 es 20. Entonces, 20 por 10, 200. 200 sobre 2, 100. Entonces, el excedente ahorita es de $100. Entonces, ¿qué podemos decir? Si sube el precio de un bien, el excedente del consumidor se va a reducir. Porque, obvio, las cosas son más caras, la gente que lo compra va a estar menos feliz porque lo compró más caro y hay otra gente que ni siquiera lo va a poder comprar o que no va a querer comprarlo porque ya es mucho más caro de lo que su disposición a pagar dicta. Entonces, simplemente se reduce ese excedente del consumidor en la medida en la cual es más caro y la gente está más o menos satisfecha, mejor dicho, menos satisfecha porque el precio es más alto. Y ven, y eso lo vemos y cómo, ok, y eso es lo nuevo de este capítulo. ¿Cómo sabemos que la gente está menos satisfecha? Bueno, porque hemos definido que la satisfacción para estos consumidores está dictada por su excedente del consumidor. Y si el excedente del consumidor es menos, entonces están menos satisfechos. ¿Ok? ¿Y por qué están menos satisfechos? De nuevo, una razón es porque hay menos consumidores. Y la segunda razón es porque los consumidores que quedan pagan más. ¿Ok? Entonces, primer ejercicio, vamos a hacerlo, hagámoslo juntas y juntos. Digamos, tenemos esta curva de demanda, ¿ok? Esta curva de demanda común y silvestre. Entonces, les pregunto, ¿cuál es la disposición a pagar del comprador marginal de la unidad 10? O sea, la unidad 10, ¿en cuánto se valora esta unidad 10? En 30. Ok, en 30. Si la persona que viene acá, la 10ª persona que viene a comprar su cosa, yo voy a decirle la cosa, no sabemos qué es, cada quien pongan ahí lo que quiera. La persona número 10 que viene por su cosa, bueno, tiene una disposición a pagar de 30. La persona número 5 tiene una disposición de 35. Y la primera persona, aquí dice 0, pero bueno, digamos que marginalmente esta primera persona va a tener una disposición de 40, ¿verdad? Floria, en el caso anterior. ¿Ok? Entonces, vean que entre más queremos vender, bueno, obviamente hay que bajar el precio porque las personas tienen disposiciones a pagar decrecientes. ¿Sí? Incluso puede haber alguien acá que esté dispuesto a pagar 40 y que luego quiera comprar otra unidad con una disposición a pagar de 25, porque la primera unidad siempre se valora más que la segunda, por el principio de la utilidad marginal decreciente. Entonces, puede que aquí se repitan las personas, pero bueno, el hecho es que cada unidad se vende por una disposición a pagar cada vez menor, porque hay gente que tiene diferentes disposiciones a pagar por la primera, por la segunda, por la tercera. Entonces, hasta ahí nada raro. ¿Qué pasa con el excedente del consumidor si el precio es de 30? Entonces vamos a dibujar. Si el precio es de 30, ¿cuánta gente compra el bien? Bueno, resulta ser que se venden justamente 10, ¿verdad? Se venden 10. ¿Cuál es el excedente del consumidor? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Ya sabemos, base por altura. Altura, 10. Base, 10. Perdón, yo dibujo terrible. 10 por 10, 100, ¿verdad? Entre 2, 50. Entonces el excedente acá es de, voy a escribirlo acá, 50. ¿Sí? Porque la altura es 10, la base es 10, 10 por 10, 100 y entre 2, 50. Entonces vamos a borrar estas partecitas de acá. Ahora, ¿qué pasa si el precio disminuye a 20? Entonces el precio baja. Entonces, igual, hay dos efectos. Efecto número 1. Estas personas que consumían el bien a $30, ahora lo consumen a 20. Entonces, aumenta el excedente del consumidor de esta gente.
¿Y qué más pasa? Bueno, que resulta ser que con el precio más bajo hay nuevos compradores que entran al mercado, muchos de los cuales o la mayoría de los cuales van a tener un excedente. ¿Por qué digo la mayoría de los cuales? Bueno, porque el marginal número 20 va a tener un excedente de cero, pero el resto, todo el mundo va a tener excedente, 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 excedente. Entonces aumenta el excedente del consumidor, ¿verdad? Ahora, la pregunta acá dice, ¿cuánto aumenta? Entonces, calculemos el excedente del consumidor en esta nueva situación. El excedente del consumidor sería base, que es 20, por altura, que es 20. Entonces, 20 por 20, 400. 400 sobre 2, 200. Entonces, acá es 200. ¿Ok? ¿Cuánto aumenta? Bueno, aumentó 150 unidades, aumentó bastante. Es 4, de hecho, el excedente de los consumidores es 4 veces más grande en esta situación. ¿Por qué? Por dos razones, las mismas. Entran compradores a este mercado, que es esta parte, este triangulito de acá, que tienen su propio excedente, que antes no existía. Y en segundo lugar, porque los compradores que ya estaban acá, lo compraron más barato, entonces están más contentos. Ya no lo compran a 30, lo compramos a 20. ¿Ok? Y listo, eso es todo el análisis que hay que hacer en este punto. Entonces, ¿alguna duda con esta parte? Tan, 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 tan. Ahorita digo, lo puedo Profe, borrar. ¿cómo es? En el de 30, no es como 150 o algo así, porque era medio por la altura, por La base. pues la base, que es Sí, 10. ok, 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 pero la Sería base de, un medio por 30 por 10. pero es que, ok, pero es que no es 30, porque Entonces la sería como altura, 150, algo así. o sea, no porque la altura es 10, es de 30 a 40, la altura no es 30, la altura es 10, es esta distancia. O sea, 40 menos, o sea, 40 menos 30 es 10. Entonces, 10 por 10, 100, 100 entre 2, 50. ¿Ok? Es que me enredé, o sea, yo lo estoy tomando como si agarrara el 30. Ah, es que estabas tomando el 30, ¿no? Pero ahí estarías haciendo esto. O sea, estarías agarrando esta área. Y eso no es el triángulo, ese es el rectángulo. Entonces, habría más bien que... Es que me enredé por el hecho de que en el otro pues eran 60, entonces te agarró 30, pero sí es porque este hizo 60 menos 30 y claramente Ajá. Sí, sí, o sea, nomás fíjate siempre en el triángulo y mírate qué tan grande, qué tan alto es y qué tan largo es. Ajá. Y así es, pero sí. Claro, a veces yo sé, a veces pasan confusiones, como que uno ve aquí el 30, entonces dice, ah, la altura es de 30, pero no, la altura no es de 30, la altura es de la diferencia entre el punto de arriba y el punto de abajo. ¿Ok? Eh, ok, entonces, ¿alguna otra duda con este ejercicio? Mm. Listo. Entonces, ok, entonces voy a borrar estos dibujitos. Entonces acá están los respuestas, que es lo mismo que estábamos hablando. El excedente es de 50. Luego aumenta el excedente en 150, de los cuales 50, estos 50 vienen de este triángulo de acá, de que hay más compradores y... Ah, no, mentira, al revés. Espérense. Ajá, consumidores 30, luego el excedente 50, luego cada 20. Entonces, el excedente al consumidor para el comprador adicional es... Ah, bueno, sí, perdón, el triángulo. Ajá. 10 por 10 sobre 2 es 50, que es deviene. Recuerden que aumentan 150, 50 de los cuales devienen del hecho de que hay más compradores, ¿verdad? Que tienen este excedente adicional y 100 devienen de que la gente que lo compraba lo compra más barato. Entonces, ¿cuánto más barato? Bueno, 10 unidades más barato. ¿Y cuánta gente es esa? 100. Bueno, 10 personas, perdón. ¿Cuánta gente es esa? Son 10 personas. 10 personas lo consiguieron $10 más barato. Entonces son $100 adicionales de excedente. Pero, digamos, es lo mismo que habíamos visto ya. Ahora, ya terminamos entonces con la parte del consumidor. Pasamos entonces a la del oferente, la de los productores. ¿Ok? Entonces, bueno, Emily, decime. Perdón, profe, ¿puedes subir a la de arriba, porfa? Sí, claro. En ese cuadradito, ¿qué significa? Verde.
Sí. Significa que para 10 personas, para estas 10 unidades, la gente que lo compraba en 30, ahora lo consume en 20. Entonces, este rectángulo es un aumento en el excedente. ¿Por qué es Pero un solo aumento en el excedente? de 10, o Solo de sea, esas 10. pero no le estás quitando el excedente a las personas en 5. ¿Por O sea, qué? por el triángulo, el triangulito de arriba. Ah, no, es que no, o sea, no digo que ese sea el excedente, ese es el cambio en el excedente. O sea, Ah, antes era el morado, ahora es el morado más el verde para ok. ellos, Y después ¿ok? es el morado y el verde más el celeste. Más el celeste, exacto. Ah, ok, súper, súper, ya. Sí, es Listo. el cambio, sí, sí. Sí, sí, eso pudo dar confusión. Pero sí, es nomás el cambio, no le estoy quitando nada. Ok, entonces ahora veámoslo del otro lado, que si ya entendemos del lado de la demanda, hacerlo de la oferta, como les dije, va sobre ruedas porque es la misma cosa, pero al revés. Entonces, resulta ser que la curva de oferta no tiene que ver con una disposición a pagar, porque no estamos comprando nada, sino que estamos produciendo cosas. Entonces, lo que nos va a interesar es el costo. ¿Sí? ¿Cuál es el costo marginal de las cosas? O sea, vamos a verlo igual, vamos a hacer las tablas, todo igual. Entonces, resulta ser que hay 3 personas que van a ofrecer un servicio de jardinería. Entonces, a Juan ofrecer ese servicio de jardinería, ese servicio adicional, que lo que nos va a interesar para ver la curva de oferta es del costo marginal, o sea, cuánto cuesta cada unidad adicional. Entonces, en este caso, hay 3 personas con 3 costos de ofrecer el servicio de jardinería diferente. A Juan le cuesta 10 porque ya tiene una máquina que había comprado hace unos años y bien. A Julia le cuesta 20 y a Chila le cuesta 35. ¿Por qué a Chila le cuesta más que a Juan? Bueno, tal vez Chila solo tiene unas tijeras, entonces dura más tiempo, se cansa más, entonces tiene que tomar más agua y no sé, digamos, vive más lejos, entonces tiene que tomar bus para llegar a donde la gente la contrata, en el centro de la ciudad, no sé, digamos, X o Y razones por las cuales hay gente a la que producir ese servicio, en este caso de jardinería, le cuesta más. Entonces, a Juan, para ofrecerlo, le cuesta 10, a Julia le cuesta 20 y a Chile le cuesta 35. ¿Okay? Entonces, ¿bajo qué circunstancias Juan ofrece su servicio de jardinería? Bueno, la respuesta es análoga a lo que pasa con la demanda. Juan va a ofrecer su servicio de jardinería en la medida en la que el precio sea igual o mayor a su costo. ¿Para qué? Para que saque una ganancia. O sea, si a Juan le cuesta $10 ofrecerlo y le pagan 15, dice, ah, bueno, sí, súper, yo voy. Si le cobran no, si le pagan 5, ahí dice no, porque usted me va a dar a mí 5 y a mí me cuesta 10 ofrecerlo. O sea, el costo para mí de simplemente hacer esto es de 10, entonces no lo voy a hacer. Entonces, claro, es al revés que en la demanda. Yo ofrezco algo en la medida en la que el precio sea mayor a lo que me cuesta. ¿Okay? Entonces, derivemos la curva de oferta con estas 3 personas. Perdón, en ese costo ya van las ganancias para la persona. No, aquí va solo el costo. O sea, aquí solo estamos viendo por ahora solo el costo de producir. Ah, ok, pero ninguna persona va a vender algo por solo el costo, ¿no? O sea, sí, pero Aquí es como vamos, un o poco... sea, vamos a suponer, sí, porque es un supuesto que vamos a hacer, que si el precio es exactamente igual al costo, sí se ofrece. O sea, salimos tablas. Vamos a suponer que sí lo hace. ¿Ok? Ok, sí. Así como la disposición a pagar, o sea, sí, o sea, lo pagas por 300 y te cobran 300. Entonces, bueno, pero no tenés ninguna ganancia. Bueno, pero igual lo vas a comprar. Como que te succionaron todo, pero salís tablas, no salís perdiendo. Ok, Entonces, ahora, puede que parte de este costo no sea monetario. Por ejemplo, digo que $2 de estos 10 se requieren al esfuerzo. No sé, como que se cansa. Entonces, al final llega a su casa cansado. Como el costo del tiempo que usa para agarrar el bus y llegar a la casa, no sé. Entonces, al final, monetariamente le cuesta $5, pero hay un esfuerzo ahí, una pereza, porque es, no sé, el domingo y no quería trabajar hoy, entonces eso aumenta el costo. También podría ser, o sea, no digo que así necesariamente lo sea, pero podríamos incluir ahí cosas que no son necesariamente monetarias. Y al final, pues le pagan 10 y, bueno, tengo $5 de más que compensan el hecho de que tuve que viajar desde mi casa, que compensan el hecho de que hoy es domingo y, no sé, había un partido muy importante a la 1 y, bueno, no pude verlo por esto. Entonces, ok, entonces, derivemos la curva de oferta, perdón.
con esas 3 personas. Si el precio es de 0, obviamente nadie lo va a ofrecer. Si el precio llega a 10, Juan lo ofrece. Dice, ok, ya, a partir de acá yo voy a ofrecer el 10. Si el precio llega a 20, lo ofrece Juan y lo ofrece Julia. Y si el precio llega a 35 y a partir de ahí para arriba, Chila también lo va a ofrecer. ¿Ok? Todas estas 3 personas van a ofrecer el bien. Sí, sí y solo sí. El precio es mayor a 35. ¿Ok? Antonio, decime. Profe, una pregunta. En ese caso, digamos, o creo yo, pregunto, ¿tendrá sentido si Juan, por ejemplo, ofrece su servicio en $10? Ahí no sería entre 11 y 19. O digamos, Bueno, Julia, ahí va el supuesto que está hablando ahorita con Emily, que suponemos que si el costo es justamente 10 y su ganancia es 0, igual lo va a ofrecer. ok. Sí, no tiene que ser más, tiene que ser igual o mayor. ¿Ok? Eso es supuesto que vamos a hacer acá. Como les dije, uno puede interpretarlo también como que hay costos no monetarios, como lo que tuvo que pagar literalmente para manutención de su máquina, digamos, fueron $8. Entonces le pagan 10 y sí, tiene $2 de margen, pero eso apenas compensa el hecho de que otra vez tuvo que irse en un domingo y agarrar bus, etc. Pero sí, o sea, si el precio es exactamente igual al costo, es un supuesto que vamos a hacer, sí se ofrece, ¿ok? Aunque no haya ganancia, ¿ok? Para esa persona. Entonces, dibujemos la curva de oferta. Entonces, ya sabemos que entre 0 y 9 nadie ofrece. Si el precio es 10, ahora sí, viene Juan y lo ofrece. Si el precio es 20, ahora lo ofrece Juan y Julia. Y si el precio sube a 35, bueno, ahora son 3 personas. A partir de ahí para arriba son 3 personas las que lo van a ofrecer, que son Juan, Chila y Julia. ¿Vale? Entonces ya, esta es la curva de oferta. Se ve exactamente igual que la de la demanda al revés. Sí, o sea, ahí estamos. ¿Y qué quiere decir esta curva de oferta? Bueno, los costos que tiene cada una de estas personas por ofrecer ese servicio. ¿Ok? Antonio, tenés la mano levantada. No sé si vas a decir algo más o solo se te quedó arriba. Se te quedó arriba. Bueno, todo bien. Entonces, esta es la curva de oferta. ¿Okay? A este rango nadie lo ofrece. En este rango solo una persona lo ofrece. En este rango 2 personas lo ofrecen. Y en este rango las 3 personas lo ofrecen. ¿Okay? Gabo, decime. No te escucho. Disculpa, es que tengo, yo me muteo doble, me muteo en el Ok. Zoom y los audífonos por aquello. Ok, Em, está bien. Esto es lo mismo que la otra, pero al revés, digamos. Es Ok, exactamente lo ok. mismo. Exactamente lo mismo. O sea, significa exactamente lo mismo. Solo que, obvio, intuitivamente, aquí estamos hablando de costos y allá estamos hablando de disposiciones a pagar. Es cualitativamente algo distinto producir algo que comprarlo, pero digamos, la curva se dibuja igual y significa como la misma cosa. ¿Okay? O sea, ¿a qué precio se ofrecen las cosas en vez de a qué precio se demandan las cosas? ¿Okay? Ok. Entonces, ya tenemos nuestra curva de oferta, que representa los diferentes costos de las 3 personas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el excedente del productor? Y esto está movido. Matías, decime, levantaste la mano. Sí, no hay algo así que se llama como en disposición de oferta o algo así. No, es costo. No, vamos a ver, y cuando avancemos, lo que va a representar esa oferta va a ser el costo marginal. Es el costo de Ok. ofrecer cada unidad, ¿ok? Es el costo marginal. Y Gabo, levantaste la mano, no sé si ibas a decir algo más. No, ok. Perdón, me pasó las de la compañera Emily. No, está bien, está bien. Bueno, aquí ya, esto está un poquito movido, pero bueno, el excedente al productor, entonces, y aquí vamos a relacionar con algo que dijo Emily hace un ratico, y es que el excedente al productor va a ser al revés, ¿verdad? La diferencia, no entre la disposición a pagar y el precio, sino entre el precio que les pagan y su costo. Entonces, ¿por qué digo que relacionamos con algo que dijo Emily? Porque esa es la ganancia, ¿ok? Ese es su beneficio. O sea, a mí me costó $10, me pagaste 15. ¿Cuánto me gané? 5. Entonces, ahí creo que más que en el del consumidor, en el caso del productor es mucho más intuitivo entender por qué el excedente es bueno o por qué los hace más felices, porque claro, sus ganancias son más grandes.
sea, la diferencia entre lo que les pagan y lo que les cuesta producir cada cosa es mayor. Entonces, entre más se da esa diferencia, obviamente más plata se llevan para casa y eso los hace más felices, ¿sí? Más intuitivamente que con la disposición a pagar, que ahí es, bueno, me salió más barato de lo que pensaba subjetivamente, entonces eso me hace feliz. Pero acá es directamente la ganancia, ¿ok? O sí, directamente ese beneficio, digamos, que voy a recibir por la producción de ese bien, ¿verdad? Ok, entonces, es el excedente del productor. Entonces, ¿qué pasa? Y vamos otra vez con los ejemplos. ¿Qué pasa si el precio es de 25? Creo que es acá, ¿verdad? Sí, supongo que el precio es de 25. Entonces, el precio es de 25. Bueno, ¿qué pasa con Juan? A Juan le costó $10 producir ese servicio de jardinería. Le pagan 25. ¿Cuál es su excedente? Bueno, 25 menos 10 es de 15. ¿Cuál es el excedente de Julia? Bueno, Julia está dispuesta a vender por 20. Es su costo marginal. El costo de ofrecer su servicio. Le pagaron 25. ¿Cuál es el excedente de Julia? Bueno, 25 menos 20 es de $5. Y Chila no se mete, porque Chila tiene un costo de 35. Entonces, si el precio es de 25, pues no va a hacer nada. Se queda en la casa. Entonces, Juan tiene un excedente de 15, Julia tiene un excedente de 5. ¿Cuál es el excedente total de los productores en este caso? Bueno, la suma, 15 más 5, es 20. ¿Ok? O sea, la ganancia total, el beneficio total de estas dos personas fue de 20. Sí, no hablemos de ganancia, hablemos de excedente del productor directamente. Como la misma cosa. Entonces, ese excedente va a ser de $20. ¿Por qué? Porque Juan pudo vender su producto por bastante más que lo que le cuesta. Y esa diferencia es de $15. Y Julia, la diferencia es un poco menor, pero igual sale ganando. Entonces, la suma de las ganancias de los dos, pues, es 20. ¿Okay? Entonces, ven que funciona, como les dije, es exactamente la misma vaina, pero al revés. Lo mismo, pero al revés. ¿Sí? Bueno, antes de pasar al caso continuo, ¿alguna duda de esta curva? Que como ven es... Uy, le doy 15 segundos. Ok, parece que vamos bien. Profe, Sí, una pregunta. En la figura 6 de la página 144, ponen una gráfica, ¿verdad? Y ponen que el excedente del productor en el punto C de ahí Ujú. corresponde a un precio de una cantidad determinada, ¿verdad? Ok, Y después dice que en el punto F hay una modificación del precio, ¿verdad? ok. Entonces dice excedente del productor inicial y sale un cuadrito, sale otro cuadro que dice excedente del productor adicional para los productores iniciales y dice excedente del productor para los nuevos productores. Ok, Entonces, ajá, ajá. mi pregunta va como en el sentido de que si ese excedente del productor adicional para los productores iniciales también lo aprovechan los nuevos productores o solo lo No, aprovechan los que estaban al principio. no porque, o sea, lo aprovechan en la medida en la que con el precio anterior ya estaban teniendo un cierto excedente y con el nuevo precio, que es más alto, entonces lo aprovechan porque, bueno, yo ya lo ofrecía y subió, entonces mejora mi excedente, pero para los nuevos productores es diferente porque antes no producían y ahora empiezan a producir, entonces va diferente, o sea, no lo aprovechan. Ok, Aprovechan el hecho de que hay más precio en el sentido de que empiezan a ofrecer, pero como no compraban antes, entonces no es como que aumente. si no Sí, pueden hacerse del área grande del excedente. exacto. Ah, perfecto, No tenían área, no eran parte de. perfecto. Muchísimas gracias, Eh, profe. Dale, con gusto. Entonces, vamos con el caso continuo. ¿Qué pasa con el caso de que la oferta sea una línea? Bueno, esta línea va a representar el costo marginal, o sea, el costo que tiene producir adicionalmente cada una de estas unidades. Es decir, la unidad número 15, aquí le vamos a quitar el miles, porque ya vi que eso puede generar confusión. Digamos que son solo 15. La unidad número 15, el zapato número 15 me cuesta $30 producirlo. ¿Ok? La primera unidad me cuesta por acá como 16, 15 dólares producirlo. La unidad número 5 me cuesta un poco más. La unidad 10 me cuesta un poco más. La unidad 25 me cuesta un poco más. Entonces, ¿qué quiere decir el costo marginal? El costo de producir cada unidad adicional. Y ese costo es creciente. Entre más producimos algo, más caro se nos va a hacer. ¿Ok? Por el principio del costo marginal creciente. Entre más queramos producir, bueno, la productividad marginal de los factores que tengamos para producirlo va a ser menor, pero eso lo vamos a ver después. Sí, es una parte de micro, de cómo toman decisiones las empresas que vamos a ver acá también.
Pero por el momento solo quiero que agarren el hecho de que esta curva es creciente porque los costos de producir estos zapatos son cada vez más altos entre más zapatos produzcamos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, que el zapato número 15 cuesta $30 de producir. ¿Sí? Se ofrece, o sea, se ofrece al mercado si el precio es 30 porque eso es lo que me costó. Y si el precio es más alto, pues mejor. Si el precio es más bajo, no lo ofrezco porque no voy a poder sacar eso que me costó el zapato. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación. Ahora, ¿cómo se saca el excedente del productor? Es lo mismo, es un triángulo, pero es el triángulo que hay entre el precio y la curva de oferta. O sea, la suma de los excedentes del productor de todos los zapatos. Sí, este zapato me costó 15, bueno, el precio fue 40, ¿cuánto me gané? 25. Este último zapato de acá me costó 40, me dieron 40, ¿cuánto me gané? 0. Ay, ve, qué mal. El zapato 15 me costó 30, ¿en cuánto lo vendí? En 40, ¿cuánto me gané? 10. Y sumamos todos esos excedentes. Y al final el excedente total de los productores es el triángulo. Entonces, ¿cuál es igual, base por altura entre 2? ¿Cuál es la altura de este triángulo? Y no es 40, porque vean que la línea interseca aquí en 15. ¿Ok? Entonces, 40 menos 15 es 25. O sea, la altura es de 25. ¿Cuál es la base de este triángulo? Bueno, la base es 25. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo? 25 por 15 sobre 2, que es 312,5. ¿Ok? Don Freifeld. Entonces el precio, bueno, no el precio, el costo de producir 25 zapatos es 40. Perdón, otra vez, el costo de producir 25 zapatos es 40. No, ahí es donde entra el juego de la definición de costo marginal. El costo de Ah, ok. el zapato 25 es 40. No de los 25, de el zapato 25, el último, el adicional, es 40. Y usted había dicho que en realidad sería un costo menor al costo del zapato 1, ¿verdad? O, En si, o verdad siempre sube. es mayor, o sea, más bien es mayor, o sea, el costo del zapato 25 es 40, Sí, el costo del zapato es 1 es mayor. 15. Ajá, Ah, ok. O ok, sea, en las empresas de la vida real, hacer cada zapato extra cuesta más, exacto, marginalmente. eso es. Eso es lo que Ah, nos hace que la curva de oferta sea dependiente positiva, justamente eso. Pero, ¿verdad que el costo marginal siempre va a ser mayor al costo promedio? No, bueno, depende del tramo donde estemos. De hecho, eso es algo que vamos a ver ahorita igual en la parte micro de decisiones de la empresa. Eh, hay partes de la producción donde el costo marginal está por debajo del promedio, que es una parte en la que el costo promedio es decreciente, luego lo interseca y luego el costo marginal está por encima y el costo promedio obviamente va subiendo. Como cuando ustedes tienen su nota promedio ponderado de la U y se sacan una nota de 10, bueno, el promedio sube. Si ustedes se sacan una nota por debajo del promedio que tenían, la nota baja. Es lo mismo acá. Pero no, Ok, o sea, no siempre está por arriba o por abajo. A veces está abajo, a veces está arriba. si no me equivoco, el costo promedio es el costo de producir, digamos, yo produzco 50 zapatos, Ujú. mi costo marginal es lo que me cuesta producir esos 50 zapatos, ¿verdad? El costo marginal es lo que me cuesta el zapato número 50. Perdón, el costo promedio es lo que me cuesta producir a mí esos 50 zapatos. En promedio. O sea, el costo total de los 50, ahí sí, el total Ajá, sobre 50. Para ver en ajá, promedio cada uno. O sea, si cada uno me hubiera costado lo mismo, ¿cuánto sería ese número? ajá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo producir como un zapato adicional a mí me va a hacer como menos que el costo promedio? Me explico, o sea, como... Es que hay una parte cuando uno está empezando a producir que hay unos costos fijos iniciales que son muy grandes, como por ejemplo, para yo empezar a producir un zapato, no solo es el zapato el que produzco, sino que para producir ese zapato tengo que empezar a contratar gente, necesito máquinas, necesito un edificio, necesito agua, necesito luz, y esos son costos fijos iniciales muy grandes. Entonces, al inicio el costo promedio de ese zapato, aunque sea uno, ese Ah, zapato costó el zapato y las máquinas y el agua y la luz y la gente. O sea, el costo es muy alto. Para empezar a producir, ese zapato va a ser muy alto. Entonces, el ah, segundo zapato me va a ser más barato que el primero. ¿Ok? Porque es como distribuir todo ese costo entre no uno, sino entre dos zapatos. El promedio baja. Luego entre tres, luego entre cuatro, luego entre cinco. Ahora llega un punto
en el cual producir cada zapato adicional ya empieza a ser más alto que el promedio, porque bueno, ya tengo muchos zapatos y además cada zapato sí me está costando más, que al inicio no se nota porque había unos costos fijos muy grandes, pero llega un punto en el que ahora sí, ya lo que tengo son muchos zapatos y cada uno me está costando más, entonces el promedio empieza a subir otra vez. Pero eso lo vamos a ver en micro, o sea, eso lo vamos a desglosar bien en micro, en la parte micro del curso, ¿okay? Y luego en micro 1 y otra vez en micro 2, o sea, eso lo van a ver hasta el cansancio, digamos, y hasta que se mueran. Gracias. Dale, con gusto. Entonces, tranqui, o sea, eso va a quedar muy bien explicado a lo largo de estos próximos 2 años. Pero bueno, por el momento, nada más tengamos entonces que el excedente del productor es nada del área, ¿verdad? Estos 25 multiplicado por estos 25 multiplicado por, perdón, bueno, multiplicado por un medio, ¿sí? La mitad. Y nos da 312. ¿Qué pasa si el precio cambia? Entonces, ahorita, en vez de subir el precio, lo que vamos a hacer es bajarlo. ¿Qué pasa si el precio ya no es 40, sino 30? Bueno, resulta ser que hay dos efectos. Un efecto es que se produce menos, ¿ok? Y otro efecto es que los productores que quedan, los que siguen produciendo zapatos, ahora reciben un precio menor, entonces su excedente es menor. Entonces, ahora, ¿cuál sería el excedente? Bueno, base 15, ya no serían 25, ya no se producen 25, solo se producen 15. Entonces, la base es 15. La altura es 30 menos 15, 15. 15 por 15, 225. 225 sobre 2, 112,5. ¿Ok? Entonces, antes el excedente era 312,5. Ahora el excedente es 112,5. Es menor. Y es menor por esas dos razones. Porque hay productores que dejan de producir, porque ahorita ya el precio no alcanza para cubrir sus costos. Entonces, a Juan le pagan menos de $10. Entonces, Juan sale. Entonces, hay varios que salen. Y la gente que queda va a tener un precio menor. Entonces, hay gente que pierde ese excedente porque se sale del mercado y hay gente que sigue en el mercado, pero se ve reducido su excedente. Entonces quedaría siendo solo el amarillo. Antes era el amarillo más el verde más el azul, ahora es solo el amarillo. ¿Okay? Ejercicio 2, vamos a hacer esto más o menos rápido porque es como lo mismo de la vez pasada. ¿Cuál es el costo marginal de la unidad número 10? Bueno, es 20. Voy a dibujar. Juanucho, dibuja en tu clase. Entonces, ay, madre, esperas. Y ahí, digamos. Y vamos a empezar con Juanucho en tu clase. Entonces, la unidad número 10 me cuesta $20. ¿Cuál es el excedente total de los productores cuando el precio es 20? Bueno, el área de este triángulo, ¿verdad? Y el área de ese triángulo es la altura, 20. Espérense que tengo el cuadro de zoom arriba. Abajo, perdón. Es 20 la altura y la base es de 10, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el excedente ahí? 10 por 20, 200 sobre 12, 100. Ahora, supongamos que el precio sube a 30, ¿verdad? Recuerden ese número, el excedente era 100. Ahora el precio sube a 30, que era lo mismo que estábamos hablando ahorita, que como el precio sube, entonces hay dos efectos. Los productores que ya producían van a tener mayor excedente y hay otros productores que antes no producían que ahora sí producen y que ahora generan su excedente. Entonces, ¿cuál va a ser el excedente total de los productores en este caso? Igual, altura, 30. Base, 15. 30 por 15, 450. 450 sobre 2, 225. Entonces, antes era 100, ahora es 225. Entonces, es como toda esta área amarilla es el nuevo excedente del producto. Toda esa área amarilla. ¿Ok? Ok. Entonces, ese efecto viene de dos vías. Primera vía, que los productores, los de los primeros 10 unidades, de las primeras 10 unidades, van a ver su excedente aumentado en $10. Y como son 10 y a cada uno le suben $10, ¿cuál es el aumento del excedente total como resultado de este efecto? Bueno, 100. Y el resto, bueno, viene de que hay productores nuevos que tienen excedentes nuevos. ¿Ok? Eso, de hecho, si adelanto la filmina, creo que se ve. Espérense. Se ve gráficamente. Aquí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que hay $100 que devienen de aumento, de cambio, otra vez, como le decía ahorita a Emily.
hay un $100 que son de cambio, no es que le estoy quitando el excedente o este punto café, no, no, es que antes era solo el café, ahora es el café más el verde más el azul. Este verde significa que la gente que ya producía, ahora produce más caro, entonces el excedente sube. $10 por cada unidad y son 10 unidades, entonces $100 en total. Y los otros 25, porque recuerden, pasan de 100 a 225. Entonces de 100 a 200 por un efecto y de 200 a 225 por el hecho de que hay nuevos productores. ¿Y cuál es el excedente de esos nuevos productores? Bueno, 5 por 10 entre 2, 25. ¿Okay? Ahora sí, ya es igual que con la demanda, pero otra vez, es lo mismo pero al revés, lo cual suena contradictorio, es lo mismo pero al revés, pero así es. Entonces, ¿hay alguna duda con este gráfico, con este ejercicio? ¿De qué estamos hablando en algún punto? Ok, vamos bien, entonces. Ok, entonces, vamos bien. Muy súper. Ya que uno entiende la ley del consumidor, pues es más sencillo entender el del producto. Entonces, algo muy intuitivo para la economía, el excedente total de la economía, o no digamos de la economía, digamos, el excedente total del mercado de zapatos o del mercado de lo que sea, va a ser una suma de los dos excedentes, ¿verdad? Lógico. O sea, hay una parte, un beneficio, una satisfacción que reciben los consumidores, otra que reciben los productores. Lo natural es que hablemos de un excedente total que sea la suma de los dos, ¿verdad? Para ver en el mercado qué tanta satisfacción hay. ¿Okay? Entonces ya sabemos cuál es el excedente de los consumidores. Es lo que ganan por comprar, digamos. Es la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar y el precio. Y el excedente del productor es el beneficio que reciben, es decir, el precio que reciben por su producto menos lo que les costó producir ese producto. Entonces, el excedente total va a ser simplemente la suma del excedente del consumidor y el excedente del producto. ¿Okay? O llamaremos a esto las ganancias totales del intercambio en un mercado. ¿Qué tanta satisfacción hay en este mercado? Si eso es más grande, mejor. Si eso es más bajo, peor. Así vamos a analizar bienestar. Si el excedente de cierto mercado es más alto que el de otro, bueno, decimos que hay más bienestar. Eso es un supuesto fuerte. Vamos a decir que eso es bienestar en términos del mercado. ¿Ok? Entonces, pasamos a una notecita teórica. En un mercado, bueno, la economía del mercado, como la asignación está descentralizada, cada quien va por su lado, no hay nadie diciéndome qué producir. Yo simplemente leo, eso sí, en la señal del precio y con la señal del precio, que es ultra importante en la institución del mercado porque nos dice qué hacer. O sea, no directamente, pero digamos, uno toma decisiones con fundamento en el precio. Yo sé si lo compro o no lo compro dependiendo del precio. Yo sé si lo vendo o no lo vendo dependiendo del precio. Entonces, buscando nuestro propio interés, decía Adam Smith, como si existiera una mano invisible, entonces llegábamos a resultados eficientes. Bajo supuestos de competitividad y otras cosas, ya sabemos. Entonces, el objetivo del mercado, y sobre todo el mercado perfectamente competitivo, va a ser maximizar ese bienestar. Así que no haya otra solución más eficiente, que no haya otra solución donde haya más bienestar. Y la eficiencia va a ir en ese sentido. Un mercado eficiente es un mercado que maximiza ese bienestar, tanto de los productores como de los consumidores, o mejor dicho, el total. Es un mercado donde el excedente es el mayor de los que puede ser. ¿Okay? Entonces, para responder si un mercado es eficiente o no, o si una cierta forma de mercado menos competitivo, más competitivo es mejor o peor, bueno, vamos a usar el excedente total como parámetro. ¿Okay? Ese va a ser nuestro parámetro para ver también las políticas, como es mejor poner un impuesto o no es mejor poner un impuesto. ¿Es mejor poner una cuota o es mejor no poner una cuota? ¿Es mejor cobrarle el impuesto sobre la renta a esta gente o no es mejor? Bueno, depende de cómo salga el excedente, ¿verdad? Si el excedente de la economía, de la sociedad, aumenta, hágale. Si no, no lo haga, porque reduce el bienestar de la sociedad. ¿Okay? Entonces, como importante ver que para efectos de mercado es justamente ese excedente lo que vamos a utilizar para saber si estamos mejor o no estamos mejor. ¿Okay? Okay. Entonces, vamos a decir que la asignación de recursos es eficiente si se maximiza el excedente. ¿Okay? Ahorita todavía no vean esta, porque ahorita lo vamos a ver gráficamente. Digamos, sería como el valor para los compradores, la disposición a pagar, menos el costo para los productores.
Entonces ya no es como el triángulo, sino que es la suma de los triángulos. Vemos que hay un triángulo para los consumidores y hay un triángulo para los productores. Entonces, pues claro, ahora hay que sumar los dos, que es como ver la diferencia entre la disposición a pagar, entre el costo marginal y ir trazando esa línea, pero todavía no se enreden con eso, vamos a verlo ahorita gráficamente. Entonces, una asignación eficiente es maximizadora del excedente. ¿Ok? ¿Qué significa eso o qué características tiene eso? Bueno, los bienes son consumidos por las personas que más lo valoran. Recuerden que cuando trazamos nuestra línea de demanda de Floria, siempre la gente que compra el bien es la que más lo valora. En ese caso, ¿ok? Ahora, uno podría entrar en una discusión de, bueno, es que a veces la gente lo valora mucho, pero es que no tiene dinero. Entonces, en el mercado no tener dinero significa no valorar algo. O sea, yo puedo querer mucho un Lexus, yo qué sé, pero como no tengo la plata para comprarme un Lexus, entonces el mercado dice, tu disposición a pagar por un Lexus es de $100 y nunca te vamos a dar un Lexus por $100. Entonces, ¿significa eso que no lo valoro o que no me gusta? No, no, solo significa que no puedo pagarlo. Entonces, en el mercado, tener ese dinero es tener el poder de comprar. La disposición a pagar tiene que ver con que tener la plata, no solo con que te guste o con que lo valores. Uno puede valorar mucho el agua y si no hay agua o si uno no tiene plata para comprar el agua, se frega. ¿Ok? Entonces uno podría entrar en esa discusión. Pero bueno, suponiendo que todo el mundo tiene plata para lo que necesita, entonces vamos a darle los bienes a la gente que más los valora. Vamos, por el otro lado, vamos a producir y aquella gente que va a producir los bienes en el mercado va a ser la gente que tenga los costos menores. Recuerden que estaba Chilia, creo que era, o Chila, era Chila. Chila tenía un costo de $35, entonces a menos de que el precio sea exagerado, ella nunca entra, porque tiene costos muy altos, porque le cuesta mucho, porque tiene solo una tijerita, porque vive muy lejos. Entonces, como no es eficiente que vos trabajes, es mejor que trabaje Juan, que está más cerca, que tiene una máquina podadora, etc. Entonces, ¿quiénes se llevan ese bien? Los que más lo valoran. ¿Quiénes lo producen? Los que tienen menores costos, ¿verdad? Los que más, las personas, las empresas más eficientes deberían producir. ¿Ok? Igual, claro, si aumenta o disminuye la cantidad del bien a partir del equilibrio que genera este mercado eficiente, pues claro, no se lograría incrementar el excedente. O sea, por eso es un equilibrio. En el equilibrio del mercado competitivo es eficiente porque en ese punto es donde se maximiza el bienestar. Ustedes bajan o suben de ese punto y empieza a reducirse el bienestar. Entonces, por eso lo maximiza. ¿Ok? Entonces, vamos a ver dónde está ese punto eficiente. Bueno, la intersección entre la oferta y la demanda. ¿Ok? Entonces, estamos en un mercado estamos hablando mucho de zapatos. Entonces, eso es lo de los zapatos. Entonces, se venden 15 zapatos a $30 al final, porque ahora sí, ya no solo tenemos demanda o solo oferta, ya la juntamos. Y vemos que el precio de equilibrio, el precio al cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, es de 30. ¿Cuál es el excedente total? Entonces, ustedes sacan el área de estos dos triángulos. ¿Cuál es el excedente del consumidor? 15 por 30, ¿verdad? Porque la altura es 60 menos 30. 15 por 30 sobre 2. ¿Cuál es el excedente del productor? Bueno, el triángulo amarillo. 15 por 30 menos 15 es 15. 15 por 15 sobre 2, que sería 112,5. Entonces, ese es el excedente total de esta economía. Vean que si ustedes empiezan a producir menos, bueno, resulta ser que habría gente que está dispuesta a pagar mucho, habría productores que tienen costos muy bajos, habría gente, o sea, habría más gente que podría consumirlo, y no sería un punto eficiente. Igual si producimos más, igual que si producimos a un precio más alto, va a haber una cantidad ofrecida mayor a una cantidad demandada, entonces bueno, eso crea un excedente, un desperdicio porque se produce más de lo que se compra, y por debajo también hay problema porque hay más gente que lo demanda que la que lo ofrece. Entonces hacen filotas y no consumen lo que quieren consumir y la gente se va triste para la casa porque no lo consiguió y hay escasez y se crean mercados negros, digamos, hay muchas cosas que pasan cuando no estamos en equilibrio. Emily, decime. Perdón, ¿cómo determinamos que no estamos en equilibrio porque los dos valores no son iguales? Exacto. O sea, por ejemplo, Ah, al precio de 40, la cantidad ofrecida es diferente a la cantidad demandada. ok, entonces cuando los dos valores son iguales, Aquí es el estamos en equilibrio. equilibrio. Ah, Exacto. ok, perfecto. ¿Ok? Y Matías, o ya no. No, ya, bueno, no, lo que iba a preguntar era, en el gráfico, la cantidad, digamos, ofrecida y demandada, en la demanda,
es la cantidad de personas que demandan un bien. Sí, o mejor dicho, más precisamente, no es la cantidad de personas, sino la cantidad de objetos, de zapatos que se demandan en el mercado a ese precio. O sea, puede haber una sola persona que quiera comprar 3 de esos 15 y otra persona compra uno y otra persona compra 5. Pero sí, o sea, al final hay 15 pares de zapatos que se van a demandar en ese mercado al precio de 30. Y también hay 15 pares de zapatos que se van a ofrecer, que se van a producir, porque su costo marginal es menor a 30. ¿No? Entonces, sí, o sea, Entonces, habla de las dos cosas. Y lo más importante es que el precio de 30, las dos cantidades, tanto demandada como ofrecida, son exactamente la misma cosa, claro, ¿verdad? Entonces, es el equilibrio del mercado. entonces, al precio de 30, Ujú. cada zapato se demanda al precio de 30. Ok, cada zapato se va a comprar, ok, dos cosas. Primero, cada zapato se va a comprar al precio de 30, sí, pero la disposición a pagar por cada zapato es diferente. Ok, hay personas que lo demandan en 60, hay gente que está dispuesta a pagar 50, hay gente que está dispuesta a pagar 40, hay gente que está dispuesta a pagar justamente 30. Entonces, al final el excedente va a ser la suma de todos esos excedentes, por eso es este triangulito. Pero sí, todo el mundo lo va a comprar a 30. Ese precio de Ok, 30, todos esos se van a demandar. Todos esos. ok. Y entonces en la curva de oferta, por otro lado, em, este sí es la cantidad marginal. O sea, Sí, es es el zapato extra cuesta 30. exacto, exactamente, Ok, exactamente. Eso es. Eso es. El zapato número 15 costó $30 producirlo. Y si el precio es 30, lo produzco. Y obviamente produzco el zapato 1 y el zapato 5 y el zapato 10 porque el costo marginal de esos otros era menor a 30. ok, Y, entiendo. y con eso se genera una ganancia, ¿verdad? Por el zapato 15 no, porque el zapato 15 me costó 30, me dieron 30 y quedé en cero. Pero por los otros zapatos, sí. O sea, por los otros zapatos que costaron menos, obvio. Ahí sí, por eso tenemos excedente. ¿Ok? Entonces, Listo. este triangulito es el bienestar de este mercado. Sí, que es la suma de lo que tienen de bienestar los consumidores y los productores. ¿Ok? Ok, gracias. Dale, con gusto. Sí, entonces otra vez, vamos a ver acá a este precio de 30, cada persona que tenga una disposición a pagar mayor a 30 lo compra. Los que lo valoran en 60 lo compran, en 50 lo compran, en 40 lo compran, en 30 lo compran. ¿Ok? Los que más lo valoran son los que lo consumen. Vean que las personas que lo valoran en 10 o en 20 no lo van a comprar. Por eso es que es eficiente, porque la gente que más lo quiere, los que más están dispuestos a pagar son los que lo terminan. Y otra vez, aquí podemos entrar en la discusión, pero vamos a asumir que sí, efectivamente, la gente que más lo valora. No hay ningún problema aquí de desigualdad o de pobreza. Entonces, eh, ¿y qué pasa con la oferta? Todos los productores o todos los zapatos cuyo costo, como decía Matías, todos los zapatos cuyo costo marginal de ese zapato sea menor a 30 se produce. Se produce el zapato 5, se produce el zapato 10, se produce el primer zapato, se produce el número 15. Pero hay otros zapatos, o sea, a partir de ahí, de haber producido 15 zapatos, a partir de ahí me cuestan más, o sea, ya me es muy caro. ¿Okay? Entonces, si el precio es de 30, pues ya no vale la pena que yo siga produciendo porque si sigo produciendo, mis costos van a estar por encima del precio, por esos zapatos nuevos. Entonces voy a empezar a perder plata. No quiero perder plata, quiero maximizar mis ganancias. Ese es todo el interés de las empresas, maximizar sus ganancias. Entonces, este precio, ¿qué es lo importante? Bueno, que se producen aquellos zapatos y esos zapatos los producen aquellas empresas que tienen menores costos, que tienen más productividad, que tienen mejor tecnología, que tienen mejores trabajadores, etcétera. Los más eficientes. ¿Okay? Emily, decime. Entonces, en este caso, el costo marginal es mayor al costo promedio. No sabemos, o sea, ese análisis de costo marginal y costo promedio hay que hacerlo por aparte. O sea, eso no lo vemos aquí. Este gráfico no nos dice dónde está el costo marginal con respecto al promedio. Esa es otra gráfica que Ok, vamos a pero ver el costo después. promedio no es de 30. No, mentira, no, porque eso es el precio al que se vende. O sea, el costo promedio de esos 15 Ujú. no es mayor, no, menor, perdón, menor al costo que sería producir un zapato, estamos en zapatos, perdón, un Ujú. zapato. Bueno, aquí uno se podría decir como, o sea, como los zapatos anteriores al 15 costaron menos de 30,
Entonces el promedio debería ser menor de 30. Entonces si el costo marginal en este caso estaría por encima. En este caso el costo marginal está por encima del costo promedio. Ok. De hecho, en este curso vamos a hacer en este curso, no tienen que esperarse micro uno. En este curso vamos a hacer análisis de eso. Y es que esa relación entre el costo marginal y el costo promedio va a ser muy importante. O sea, en serio es muy importante para las empresas. Porque si tu precio, al final uno produce a donde el precio sea igual al costo marginal, ¿verdad? El zapato número 15 me costó 30, el precio es 30, ya ahí produzco. Entonces depende de dónde esté el costo promedio, si por encima o por abajo, que yo tenga ganancias. Porque 30 es el precio que me dan por cada zapato y el costo promedio es lo que me costó cada zapato. Entonces, si lo que me dan por cada zapato es más grande que lo que me costó cada zapato en promedio, entonces gano. Y si no, pierdo. Entonces, habría que ver si cierro la empresa o qué. Y si no, pues estoy Entonces, teniendo ganancias. ok. Entonces, si yo, digamos, produzco 15 zapatos y los vendo a 30 y quiero producir ese otro zapato con ese costo marginal, y yo tendría que aumentar mi precio, ¿verdad? Exacto, Porque, exacto. y ahí perdería con los compradores de arriba porque ya no estarían dispuestos a pagar ese Comprármelos. costo extra. Exacto. Entonces ya no Entonces, sería beneficioso. Entonces no ajá. debería producir ese zapato Exacto, extra. exacto, exacto, Súper. Ya. exacto. Todo va bien hasta. Además tendrías que votarlo porque no te lo van a comprar. Ajá. Ok. Ok, entonces, Diego, decime. Profe, pero ¿usted cómo es que llegó a ese punto de equilibrio? O sea, ¿cómo es que usted sabe que ya a partir de ahí, es que eso no me quedó muy claro? O sea, a ver, vamos a responder esa pregunta con el contrario. ¿Qué pasa si no estamos en equilibrio? ¿Y por qué llegamos siempre al equilibrio? Digamos que estamos por debajo, ¿verdad? Digamos que el precio en este mercado por obra del Espíritu Santo es de $20 por zapato. Entonces, ¿cuánto producimos? Bueno, producimos aquí 5 zapatos, ¿verdad? Porque el quinto zapato me cuesta $20. Ya no puedo producir más porque el sexto zapato me cuesta $21. Y si el precio es 20, entonces empiezo a perder plata. Entonces ya, producir 5 zapatos. Ahora, el precio de 20 resulta ser que la cantidad demandada en el mercado es de 20 zapatos. Entonces, vos producís 5 zapatos, pero resulta ser que todos los días llegan a la tienda 20 personas a comprarte los zapatos. Y vos les decís, no, es que solo tengo 5. Entonces, le das 5 zapatos a las personas que más lo valoran, obviamente, y el resto se va para la casa triste. Entonces, hay una señal en el mercado, y eso es el tema, hay un incentivo, hay una señal que te dice a vos, vean, yo todos los días dejo a 15 personas tristes, entonces, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? Que es la pregunta que te vas a hacer. Y además, ganar más plata. Bueno, subo el precio, produzco más zapatos y a lo mejor esas 15 personas no se me van tristes mañana. Entonces, subís el precio a, no sé, 25. Entonces, sí, produciste más zapatos y te van a demandar menos zapatos porque es más caro y aún hay 3 o 4 personas que se van tristes. Entonces, bueno, subamos un poco más y ahí ajustas hasta que los zapatos que produzcas sean los mismos que la gente te compra. Porque si no es lo mismo, el incentivo económico está dado para que subas el precio y produzcas más. ¿Ok? Para que no haya gente haciendo cola, ¿verdad? Ajá, entonces Y para tener más ganancias. a nosotros nos tienen que dar un dato si nos piden eso, ¿no? O sea, o cuánta gente quiere comprar o cuánta... O sea, no, con tener con tener las curvas de demanda, la ecuación de la curva de demanda y la cantidad de la curva de oferta, eso luego lo van a hacer, tranquilos. O sea, ya vamos a llegar ahí. Hay una ecuación y en el laboratorio también, hay una ecuación de demanda y una ecuación de oferta que relaciona precio con cantidades y las igualan. Igualan la ecuación y eso lo van a hacer en el laboratorio y sacan cuál es esa cantidad y cuál es ese precio. O sea, eso se saca matemáticamente sin demasiada complicación. Depende de la curva, ¿verdad? Pero cuando son lineales es sin demasiada complicación. Y ya, ahora, ¿por qué por encima no? Bueno, resulta ser que como dijo Emily, yo si produzco más y por lo tanto tengo que subir el precio para producir más, hay gente que no me lo va a comprar. Entonces ahora es al revés, ahora hay zapatos que yo produzco que nadie me quiere comprar, todos los tengo que botar. ¿Cuál es el incentivo económico? Producirte menos zapatos, igual los estás botando y nadie te los compra, a menos precio, y así pues vas reduciendo la brecha entre lo que producís y lo que te compran. Y al final, por abajo, por arriba, el incentivo económico está dado para que lleguemos al equilibrio, que son, digamos, conceptos que la economía agarró directamente de la física, porque manejamos con gente, la gente no es tan predecible, pero vamos a hablar de que el mercado tiende al equilibrio, así como la gravedad o los movimientos de los cuerpos celestes, ¿verdad? Entonces, lo van a ver en el laboratorio con más calma, digamos, teniendo las dos ecuaciones, pueden igualarlas.
y sacar el precio al cual ambas cantidades son las mismas. Y como tienen la ecuación, pues nada, sale fácil. ¿Ok? Y si no le sale fácil, pues también me dicen a mí o le dicen a Andrés. Igual en el laboratorio lo van a ver. Entonces, con mucho gusto él les va Entonces, a digamos, repetir. la única forma de sacar ese equilibrio es por medio de la fórmula. Sí, con la fórmula. Ok. Exacto. Sí, sí, aquí necesitan información. O sea, yo no les doy una línea y otra y pues ustedes ven cuál es el punto del centro. Pero sí, les van a dar ecuaciones, digamos. Ok, igual con los productores. No, mentira, eso ya lo hemos visto. Sí, producen los productores que sean más eficientes, los que tengan menores costos, etcétera. Ya habíamos hablado qué pasa cuando el precio es mayor o cuando el precio es menor. Acá si quieren luego ven la presentación y revisan lo que dice, pero es lo mismo lo mismo que dijimos ahorita. Que se produce menos. O sea, la cosa es que si no estamos en equilibrio, el incentivo económico va a estar dado para que lleguemos al equilibrio, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en equilibrio, bueno, ahí ya el excedente de la economía o el excedente de ese mercado va a ser el mayor. Por definición, este equilibrio, que es un equilibrio por definición también competitivo, luego vamos a ver qué pasa cuando el mercado no es competitivo. ¿Ok? Todo esto es muy, muy micro todavía. Luego pues pasaremos a cuestiones macro y todo, pero por el momento, digamos, esos conceptos introductorios pasan mucho por entender los mercados, que al final, como estamos en economías de mercado y la mayoría de las economías del mundo son economías de mercado, pues bueno, muchas de las decisiones que se tomen van a pasar por acá, ¿ok? Por este sencillo, elegante y hermoso gráfico que nos enseña tanto del mundo con tan pocas variables. Entonces, esa cantidad de equilibrio aquí va a maximizar el bienestar y por ello decimos que es eficiente. También decimos que el mercado es eficiente. ¿Por qué? Porque esas 15 unidades se las lleva la gente que más está dispuesta a pagar y está producida por aquellos productores que tienen menores costos. Entonces todo el mundo contento, ¿verdad? Emily, decime. Perdón, en serio, es que vieras que se me reinició la compu, entonces no pude lograr preguntar lo que quería preguntar en la de los dos triángulos. Ajá, contame. Entonces ahí no es, o sea, no es eficiente, o sea, no está en equilibrio. No, aquí sí. Acá Sí. en el equilibrio sí. Pero no, pero ¿por qué si no es eficiente? Porque hay más compradores que las No, otros. es que en este equilibrio hay igual cantidad de compradores y de vendedores. O sea, el precio de 30, la cantidad ofrecida es 15 y la cantidad demandada es 15. Entonces ahí sí es equilibrio. Aquí sí, si estamos por encima, no, si estamos por debajo, no. Pero en este punto donde se cruzan, sí, ahí sí estamos en equilibrio. ¿Y cómo Ahí sí. encontrar ese punto? Ok, es como se te reinició la compu, eso es lo que me habían preguntado. En el laboratorio luego vamos a ver que se les da una ecuación de demanda que relaciona precio con cantidad demandada y una ecuación de oferta que relaciona precio con cantidad ofrecida. Se igualan esas dos ecuaciones para encontrar el precio al cual esas dos cantidades son la misma cosa. Pero se les da, o sea, necesita más información, claramente. Ah, ok, pero ¿Ok? entonces ahí sí es eficiente. Ahí es eficiente, exactamente. Ah, ok, está bien, está bien. ¿Ok? Ya pues. Dale. Entonces, si estamos por arriba, si estamos por debajo, no es eficiente, y claro, vamos a buscar siempre el equilibrio. Los incentivos económicos en un mercado competitivo van a estar dados para llegar a ese equilibrio, si es que no estamos en él. Ningún otro resultado puede alcanzar un excedente total más alto. Hay una, digamos, ideología económica que estuvo en boga, sobre todo en el siglo XIX, del laissez-faire. No sé si han escuchado ese término. Pero bueno, el laissez-faire es dejar hacer. Entonces, que es básicamente dejen a la economía funcionar como tiene que funcionar, no le metan mano, que no entre el gobierno, que no ponga regulaciones, que no ponga impuestos y el mercado por sí solito llega a este resultado eficiente, ¿verdad? Ahora, con muchos años de empiria económica sabemos que los mercados normalmente no llegan a este resultado eficiente. Luego vamos a ver razones por las cuales no. Vamos a ver fallas de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por ahora vamos a asumir que los mercados son competitivos. Me decía un profe de micro 1 al inicio, decía, o sea, uno sabe que en la realidad los mercados normalmente no llegan acá, pero uno necesita saber qué es lo que es bueno, qué es lo que debería ser para luego analizar la realidad imperfecta para tratar de acercarla a esta realidad. ¿Okay? Como saber lo que es bueno, aunque sabemos que la realidad no es así. Y cuando la realidad no es así, que es la mayoría de las veces, claro, habrá algún espacio para la política pública, obviamente, porque si no el mercado por sí solo llegaría
a los resultados más eficientes. El mercado por sí solo acabaría con la pobreza. El mercado por sí solo acabaría con la escasez de cualquier cosa. Pero ya sabemos que no es así. ¿Okay? Entonces, es una noción. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen personas más libertarias, escuchen a Otto Guevara hablar. Bueno, normalmente el modelo que tienen instalado en la cabeza es este. O sea, es un modelo, y bueno, si son economistas, si no, pues quién sabe qué piensen, pero si son economistas probablemente tengan este mercadito en la cabeza y digan, bueno, es que los mercados funcionan bien y si el mercado mete mano, va a empezar a funcionar mal. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice uno cuando, bueno, empieza a estudiar y a ver que la empiria económica hay muchas situaciones, hay muchas situaciones, digamos, en las cuales los mercados no son eficientes, hay fallas de mercado, hay monopolios, hay oligopolios, hay un espacio para mejorar el resultado del mercado porque el mercado por sí solo no está llegando al mejor resultado. Y hacerlo de una manera eficiente, porque sí, también del otro lado hay que ser muy conscientes de que muchas veces el gobierno no tiene suficiente información o suficiente voluntad o suficiente técnica para hacer o reforzar esos resultados correctos o eficientes, ¿verdad? Que también es otro problema de cómo el gobierno va a actuar. Ya no me veo nada, está todo oscuro este cuarto. Ok, entonces cuando tenemos un mercado competitivo, cuando tenemos información completa, información perfecta y ciertas características de los mercados eficientes y competitivos, pues claro, ahí sí, llegamos a esto. Luego vamos a estudiar qué pasa cuando no, pero por ahora, esto es un resultado eficiente. ¿Cómo llegamos acá matemáticamente? Bueno, eso lo van a ver en el laboratorio. Y bueno, y aquí en clase también, en las próximas, vamos a empezar a incluir ecuaciones. Pero aquí primero quería que vieran la intuición y ya también en el laboratorio pues van a ver las ecuaciones. ¿Okay? Bueno, ¿qué son fallas de mercado? ¿Cuándo es que el mercado no funciona como estamos viendo acá? Bueno, puede ser que haya poder de mercado, por ejemplo, que haya un monopolio, que haya un oligopolio, que haya muy pocos vendedores, por ejemplo. Entonces controlan una parte grande del mercado y tienen poder para subir el precio por encima del costo marginal. ¿Okay? Entonces, para tener más ganancias, yo produzco menos, hago a la gente pagar más y me quedo yo con parte de su excedente, me quedo yo con más ganancias. Eso lo pueden hacer empresas grandes, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué pasa si hay externalidades? Luego vamos a hablar también de las externalidades, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando mis actividades económicas generan efectos sobre otros por los cuales yo no estoy pagando? Por ejemplo, la contaminación. Yo produzco lo que quiero y contamino su río. Y a lo mejor al contaminar el río le daño la actividad productiva a los pescadores, pero yo no estoy pagándole a los pescadores por ese daño. ¿Okay? Entonces, ¿ese mercado es eficiente? Bueno, pues no, porque en mi actividad, en mis costos, yo no estoy tomando en cuenta la destrucción de la vida marina o la destrucción de la actividad productiva de los pescadores, por ejemplo. Entonces, hay varias razones para dudar a veces de que los mercados son eficientes, de que ciertos mercados son eficientes y hay que buscar la manera de mejorar los resultados para que sean obviamente más eficientes. Ok, entonces en estos casos donde hay fallas de mercado, donde hay poder de mercado, va a haber espacio, y eso es lo que les digo, hay espacio para política pública, hay espacio para que el gobierno haga algo, y para que se cambie el resultado para algo más eficiente, dado que el mercado por sí solito al final no llegó a lo que queríamos, ¿verdad? Ok, otra manera de abordar el tema del bienestar es a través de la diferencia que hay entre cómo el mercado competitivo asigna los recursos y la planificación central. Esa es una discusión muy de Guerra Fría, pero bueno, si uno supone que hay un planificador central, digamos, estalinista, de los 50s, entonces, bueno, el planificador va a tratar de llegar a un resultado eficiente y de maximizar el beneficio de la sociedad, pero no va a lograr hacerlo. Y ese es el resultado. Obviamente el resultado es que no sirve, ¿verdad? Digamos, en la teoría económica predominante, obviamente ese va a ser el resultado. Obviamente la Unión Soviética se cayó y esa es una discusión muy de Guerra Fría. Ya hoy día, pues, no sé qué tanta relevancia tenga, pero en economía seguimos viendo como casos de planificación central o qué pasa cuando hay un planificador social benevolente que quiere maximizar los resultados de la sociedad, aunque no haya un mercado, porque no hay precios, porque, digamos, yo decido cuánto produce usted, yo decido cuánto consume usted, ¿ok? Y ya probablemente tengan la intuición, ¿por qué no va a servir este abordaje? Bueno, no va a servir este abordaje porque para hacer esta solución eficiente necesitaría el gobierno, necesitaría el susodicho planificador central, tener información perfecta sobre la valoración que tiene la gente de los productos y los costos que tienen todos los productores en su economía de los productos. Y como no hay tal información, como hay información perfecta,
como uno no puede tener a todo el mundo bajo la mira al mismo tiempo y saber mejor que ellos mismos qué es lo que quieren hacer, entonces va a llegar a una solución ineficiente. Sí, Stalin dice, vea, usted va a consumir tanto arroz, usted va a consumir tanto maíz, usted va a producir maíz, usted va a producir carbón, usted va a producir metal y así va, ¿verdad? Y defino cuáles son los precios de cada cosa cada 5 años. Y claro, como no tengo información de los costos marginales reales de cada cosa, porque yo no estoy metido en todas las actividades al mismo tiempo y no conozco a toda la gente personalmente todo el tiempo, entonces obviamente vamos a llegar a soluciones que son ineficientes y eso lo van a ver en algún punto. Hay algunos ejercicios en macro donde sí son eficientes esa solución de planificación central y es justamente cuando uno asume que el planificador social benevolente tiene información perfecta. Como bueno, como sabe todos los gustos, todas las preferencias, toda la historia, todas las pasiones de todo el mundo, de todo su país, en todo momento del tiempo, entonces, bueno, ahí sí sabe qué hacer, porque sabe cuánto arroz te quieres comer mejor que vos mismo, sabe cuánto maíz puedes producir mejor que vos mismo. Entonces, como les digo, una discusión muy tipo Guerra Fría, como para desincentivar la planificación central. Pero bueno, la discusión está. Emanuel, decime. Profe, y también se suelen ver, digamos, modelos más intermedios, tipo decir, o sea, no partir del principio de que tal vez los mercados lo asignan eficientemente la mayoría de las veces, sino tal vez una combinación, ¿no? De que, no sé, metiendo cosas como intervención con créditos públicos o con cosas de ese tipo, o sea, cómo se puede llegar a producir un precio eficiente en un mercado sin la necesidad de ajustes automáticos. No, o sea, esto que estamos viendo hoy es asumiendo que hay un mercado perfectamente competitivo, pues bueno, ese va a ser el resultado, ¿verdad? Ahora, como la realidad no es así, y si ustedes se ponen a ver teoría macromoderna, teoría económica moderna, estudios que se han hecho en los últimos 20 años, en los cuales esto ha avanzado un montón, bueno, se llega mucho a ese intermedio de, bueno, sabemos que los mercados no son normalmente competitivos, entonces, dado esa imperfección, ¿cómo podemos hacer para mejorar el mercado? Y digamos, sigue siendo la misma teoría económica, sigue partiendo de la misma base. Sí, no que vamos a leer a los teóricos, digamos, rusos de los años 60 y 70, que es como otro abordaje y completamente seguimos partiendo de una economía de mercado, pero como tomando en cuenta también esas fallas, ¿ok? Para llegar a mejores soluciones, para llegar a mejores decisiones. Y eso puede ser considerado también como un intermedio, digamos, no estamos asumiendo que los mercados son competitivos, sabemos que no lo son, sabemos cuándo no lo son, y sabemos, y vamos a estudiar, y vamos a ver, y vamos a investigar, bueno, dado que el mercado no es eficiente, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con los impuestos? Bueno, no vamos a decir los mercados son perfectamente competitivos y meter impuestos simplemente daña los resultados del mercado y hace que el país crezca menos, o sea, no. Sabemos que hay fallas, sabemos que hay situaciones en las cuales los impuestos pueden servir de mucho y se puede hacer mucho con ese dinero del gobierno, se puede invertir en infraestructura pública, etcétera, que hagan que el país en el futuro crezca más. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas políticas que nos pueden ayudar a mejorar la situación de la economía de mercado, dado que el mercado no es perfectamente competitivo? Entonces, eso es como, digamos, es como un intermedio también. ¿Okay? Y los métodos econométricos y los métodos de investigación y digamos la teoría económica en estos últimos 20, 30 años no solo crecido, sino que se ha desarrollado mucho en estos últimos 20 o 30 años. Sí, también a través de, digamos, relaciones de la economía con la psicología, digamos, cómo la gente toma decisiones para asumir en los modelos económicos cómo es que esa gente va a tomar esas decisiones. Y con base en eso, bueno, generar mejor política pública. Que es al final a lo que mucha gente se dedica también en economía. Es una área muy interesante, es estudiemos economía enfocados en mejorar políticas públicas y en hacer estudios también econométricos, estadísticos, que nos permitan ver cuáles son aquellas políticas públicas que funcionan mejor en todas las áreas. ¿Okay? Pero sí, o sea, no es que con esto signifique que en economía siempre vamos a asumir un mercado competitivo, o sea, no. Pero la idea, sobre todo ahorita al inicio del curso, al inicio de la carrera, es como, bueno, a esto aspiramos. Como, bueno, esto sería perfecto. Ahora, no es así, entonces, ¿qué hacemos? La realidad no es así, entonces. Ajá. ¿Ok?
Más o menos ese es como el discurso. ¿Okay? Bueno, y una forma de medir ese bienestar, pues bueno, va a ser los excedentes, vamos a tratar de mejorarlos, vamos a tratar de maximizarlos. Sí, como les digo, o sea, no es que a lo largo de la carrera siempre vamos a asumir mercados perfectamente competitivos y decir el gobierno es malo y no puede hacer nada y siempre que meta la mano va a salir mal. O sea, no, hay condiciones de condiciones, hay situaciones de situaciones, hay modelos de modelos. ¿Okay? Entonces, o sea, no vamos a asumir eso siempre tampoco, pero ahorita lo estamos asumiendo como para dar la intuición y para entender, bueno, qué es un mercado competitivo, ¿verdad? Ya luego pasamos a cuándo no lo son y por qué no lo son. Pero, claro, no está de más nunca saber, bueno, cuando sí lo son, cómo funcionan y cuáles características tienen y qué significa el resultado y cómo se llega a ese resultado. ¿Okay? Ok, entonces, ajá, bajo competencia perfecta el resultado es eficiente. Ahora, ya que la realidad no sea así normalmente, ya eso es otra vuelta. Pero bajo competencia perfecta ya llegamos al resultado de que este mercado es eficiente. ¿Okay? ¿Y qué es eficiencia? Que se maximiza el total del excedente, tanto de los productores como de los consumidores. Y fin, ¿ok? Entonces, esa era la parte de economía del bienestar, la parte de ver. Ven que aquí ya estamos introduciendo otros temas también más políticos, también un poco ideológicos, pero bueno, de eso se trata también, ¿verdad? Al fin y al cabo estamos en economía, en una ciencia social. Más temprano que tarde van a ir viendo cómo en las discusiones económicas hay resultados completamente distintos según el análisis que se haga del mismo fenómeno. Entonces aquí en economía nos vamos a dar muy duro con las diferentes perspectivas que se tengan, porque dependiendo de los supuestos, dependiendo del modelo que uno vaya teniendo, claro, puede llegar a resultados muy distintos. Y eso ustedes lo van a ver también en el discurso, en el debate público, de si es bueno o malo tal política. Bueno, alguien va a decir que es totalmente terrible hacer tal cosa porque va a reducir el bienestar, otra persona va a decir que le aumenta, dependiendo de los supuestos que se tengan. Y parte, y eso se los digo de una vez, parte del, digamos, de la lucidez de alguien que estudia economía va a ser discernir a partir de cuáles supuestos y cuáles modelos están hablando las personas cuando llegan a ciertas conclusiones, ¿verdad? Y ser capaces también de abrirnos a lo que se llama pues la ciencia económica, que bueno, a partir del estudio, pues bueno, podemos ir descartando ciertas ideas porque se van descartando ciertos supuestos, porque se van descartando ciertos modelos, porque la empiria económica, el día a día, el quehacer económico nos va enseñando que hay ciertas cosas que funcionan y otras que no, y así pues vamos avanzando, ¿verdad? Y no es nada sencillo, porque además estamos trabajando con gente, que al fin y al cabo no podemos controlarla como en un laboratorio se controla un experimento físico, sino que la gente es mucho más impredecible y mucho más heterogénea que eso. ¿Sí? Diego, decime. Profe, ¿cuándo era su horario de consultas? Me había puesto, o sea, lo que yo les había dicho es que técnicamente es, digamos, viernes a las 9, pero, por ejemplo, para cosas puntuales y para cualquier pregunta que tengan, yo en general estoy siempre disponible para el WhatsApp o por correo y yo les contesto muy rápido, sobre todo para el WhatsApp, digamos, como que vea esta foto de este ejercicio que estaba haciendo y no me salió, en vez de esperar al viernes a las 9 de la tarde, de la mañana, hacer una sesión de consulta, pues nada, ahí les voy contestando en cualquier día. Entonces yo siempre estoy disponible, tampoco es que me lleguen tantísimas preguntas, entonces, digamos, les voy a contestar rápido, ¿verdad? Normalmente el mismo día, y sí lo estoy logrando hasta el momento, siempre he contestado el mismo día. Tal vez un par en Semana Santa, ¿no? Pero ya eso es otro tema porque Semana Santa. Pero, y estaba fuera, pero sí, o sea, estoy disponible y si quieres una sesión de consulta para algo, digamos, más amplio, pues claro, ahí está. Y me decís si sacamos la cita y nada, nos conectamos. ¿Ok? Ok, entonces nada, de la clase, esto sería todo. ¿Hay alguna duda, algo que quieran comentar? Que son, bueno, acabamos como a las 8:50, pero bueno, ya estamos en la sesión de preguntas. A mí no me gusta hacer las clases tan largas, a veces es un poco más denso, pero bien, espero que todos haya entendido. Quedo igual atento a cualquier pregunta en este minutito. Sé que algunos tienen clase ahorita a las 9, entonces cualquier otra pregunta también que tengan me la pueden pasar al WhatsApp o al correo, digamos, a mí me encuentran de cualquier manera y muy fácilmente. Yo no me les puedo perder. ¿Okay? Bueno, y ahí tengo lo de los exámenes, entonces ahora se los paso. Y nada, bueno, parece entonces que no hay ninguna pregunta, entonces quedaría todo
hasta acá y nos veríamos el martes. Sí, no, el lunes, perdón. Nos veríamos entonces el lunes y nada, cuídense, que les vaya muy bien. Ya la otra semana Semana U, probablemente nos veamos por ahí, o el sábado, quién sabe. Y, y nada, cuídense y nos vemos entonces el lunes. Feliz semana. Pura vida, Dale, profe. profe, pura Chao, profe, vida. Fin de gracias. Gracias, semana. profe. Gracias. Listo, dale, un gusto. Chao, chao. Adeu. Gracias, profe. Dale, un gusto.